Muy buen jueves para todos. ¿Jueves? ¿Juernes? Viernes. Bienvenidos a Fácil Desviarse. Se pone más bueno si bailan conmigo. ¿Se puede decir bosta en radio? Ni tampoco conga. Esto es para bailarlo y darle de bomba. Para arriba, todos con las palmas. Digan lo que digan. El diablo está en casa. Para arriba, mueve la cintura y así para arriba. ¿Qué dice Juanchi? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor @Alvin La Rosa, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Para arriba, todos con las palmas. Very fast. Digan lo que digan. Para arriba, mueve la cintura. ¿Qué hace Nicolás? ¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien? Very fast. Very fast. Very fast. And bueno, Me puede esa, bueno, me puede. ¿Cómo andás? @Uy, que macana. Escaladora del periodismo. La ONE. Parte del equipo No espacial. suena muy bien escaladora del periodismo, ¿no? Escaladora de la noticias. noticia queda mejor. Sí. Bueno, un poquito mejor. No tiene sentido ahí ya. Pero... Una persona que hace periodismo por todos nosotros este día a día. Voy a saludar a @César Giacosa, que es el Switchermaster estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. Y está el Danito, ¿no? Con la decía que lo caracteriza, ¿no? Ya pasó el arranque, Danito, ¿eh? ¿Cuál será la escena random? El Tanito filma, así, te mete una filmación y Tira. la sube. Ahí. Es arte lo que Es hace. un estilo. Bien, venga, Tanito. Es un poco de registro documental, ¿no? Del arranque cotidiano de Fácil Desviarse. Bien, me parece. Me parece perfecto. Hay porque un pienso detrás. Lo hable. es una mirada, el director de cine que tiene su propia mirada, Tano, una visión. Vos sos un director de cine, tenés tu propia visión. Ya hablamos todos, ¿no? Sí, perfecto. Buenas tardes para todos, entonces. Muchas gracias, hasta mañana. Fácil desviarse. Higienol rinde de acá a Río. Con tus packs acumulás metros y chances de ganar un viaje a Río para 4 personas en un hotel 5 estrellas. Ingresá en higienol.com.uy y subite a la ola del rendimiento. Fácil desviarse. En una nueva temporada de Uruguayos en el Mundo, conocemos a los compatriotas que echaron raíces en Estados Unidos. En el tercer episodio, las historias de Héctor y Anaí en Washington. Este jueves, pegadito a Subrayado, Uruguayos en el Mundo. En el 10, el canal uruguayo. Presentan Banco República, tarjetas Brow Recompensa, usalas para todo, Canarias, el mate de todo mi país, Alimentos Centenario, creadores de buenos momentos, dulce de leche receta tradicional Los Nietitos, Porto Seguro, 30 años protegiendo a los uruguayos, Quality Travel, lo mejor del mundo y Óptica Rubio, viví tus lentes. Fácil desviarse. Muy bien, 16:24. Vamos a hablar un poco del diálogo social que se presentó ayer en el auditorio del Sodre. Un éxito, hacemos la tanda. Fácil desviarse.
Algún día me gustaría hacer ese programa, ¿no? Si solo el titular. Un titular cortito y tanda, y después volvés y otro y tanda. Y... Bueno, no va a pasar eso. ¿Eh? Tampoco está tan Un lejos, día que ¿eh? no tenés mucha ganas de hablar, ¿viste? Yo qué sé, que no... Sí. Con la autoestima baja. Perdón, más respeto, eso se llama la mesa de los galanes. No se metan con nuestro producto. O sea, no podemos hacer entrevistas serias, cosa de eso. Vamos arriba. Ya existe ese programa, Ya de existe un verdad. formato. ¿Recibieron ayer el mensaje del 4041 invitándolos al diálogo social? Sí, lo comentamos. ¿Lo comentaba al aire ayer? Bien, Sobre el final de la nota a Álvaro Padrón. Recibimos ese mensaje que, para contarle a la gente, es un mensaje que te enviaba Antel. Acá, hoy a las 19 horas en el Sodre, el lanzamiento del diálogo social. Entradas en TIC Antel, en vivo por YouTube y Antel TV. Más info en dialogosocial.uy. Hubo un gran intercambio entre los diputados Felipe Schipani y Margarita Lifitz a partir de ese mensaje. Ah, contame, Nicolás, porque me perdí eso. ¿En serio? Sí, ¿Querés obvio, arrancar por ahí? obvio. No, Y es o sea, viernes. se ¿No acaba me de dijeron que es presentar el viernes? diálogo social. ¿Vos querés hablar de eso? No, Bueno. tengo todo, tengo la data, el diálogo Dale. social, todo. pero- Felipe Schipani. Sí, diputado. Diputado, Partido Colorado. Sí. En definitiva, el vocero de la decisión del Partido Colorado de bajarse del diálogo social publica las fotos del mensaje que había Ese recibido. que recibió, no sé qué personas habrán recibido. Y ese bueno, mensaje. quizás periodistas. Alvin, ¿vos recibiste el Usuario, mensaje? ¿Cuál es la base? Yo no lo recibí, por ejemplo. Y- Pero Alvin puede estar en una lista de medios. Bueno, pero nada, militante. Partido entonces. de gobierno. Bueno, Sí. sí. En una lista del frente. Gastón, sí. Gastón, sí. Maca, sí. Yo no. Cecitar. Invitación para. ¿No recibiste un mensaje de texto que te invitaba a adquirir tu entrada para. Sí. Se mandó todo. Bien. No, Nico, yo no lo recibí. ¿Pero vos tenés Antel? Sí. Y me llaman cada 2 días para ver si quiero renovar el contrato de empresas. ¿Vos no lo recibiste especializadas. el mensaje? Yo lo tomaré, No, yo lo Qué tomaría eso raro. como un mensaje. Pero es raro, pero mira, que acá todos hayamos recibido el mensaje que vos no. ¿Cuál sería No, la porque se razón? dio de baja al spam, a la aplicación. Ah. ¿Alvin también? No es la razón. no es la razón. Gente que se ha dado de baja aún recibió este mensaje. ¿Te peleaste con Turbovich? No. Pero no. O sea, Yo creo que creo que estaba tiene ese mandando tema. 1 a 1. no sé, no, creo que no, que es que no es 1 a 1. Era como una máquina que mandaba. Vos decís que estaba Tulbovich, ¿no? En un servidor de Antel, una computadora, diciendo, bueno, a ver. Parece que no- Seleccionando no es ese uruguayos. tipo de temas. Seleccionando Ah, uruguayos, sí. sí. ¿Chino, Dialoguistas. ¿Chino Recoba? Sí. Sí. Ping, tac, ¿no? +1, porque va con el Tony. No, al Tony le mandás uno especial. Sí, No, perfecto. al Chino Recoba. Bueno, no recibiste, Nico. Bueno, está. Ayer, Era la convocatoria. Bueno, sí, no, dale, la polémica de Eso, la de- Schipani. Ya te ibas a ir a otro olvidado. lado, o sea, porque me ibas a dejar acá colgado tranquila, con tranquila. toda la información. Estamos acá. Bueno, publica Felipe Schipani. Acabo de recibir un SMS de Antel invitando hoy a las 19 horas al lanzamiento del diálogo social en el auditorio del Sodre. La entrada se compra a través de Ticantel, igual que un concierto. Por si alguna duda había, esto confirma que es todo un gran show. Pone Felipe Schipani. Estamos viendo, ahí está, la foto, por ejemplo, pone de lo que es el evento, lanzamiento del diálogo social, que uno podía entrar a comprar a través de. A comprar no, a sacar, No, bueno, a, través, eso a sacar a través de Ticantel. Porque ahí Eso es lo entra- que creyó Schipani. Sí, que- fue lo que puso. O al menos es lo que la gente entendió que Schipani podría haber creído, que en realidad tenías que No, comprar una no, entrada. no. ¿Eh? No sé. ¿Por qué decís eso? Vos decís que Schipani comió el tupper y dijo, mirá, están vendiendo entradas para el Sodre. No, yo creo que Tuvo la mala intención. no, que fue como una picardía. Yo te voy a decir una cosa. picardía. El flyer decía entradas en venta en Ticantel. ¿Entradas en venta? Bueno. Dice entradas en Entonces, venta en me puse en Ticantel. serio. Vos, por eso te digo. Estoy Bueno, acá en el la flyer, página de Ticantel. ¿no? El flyer El- decía entradas en venta en Ticantel. El mensaje no. El No. mensaje decía hoy a las 19 horas en el Sodre, el lanzamiento del diálogo social, entradas en Ticantel en vivo por YouTube. Ese ese no aclaraba, ¿no? Tendría que haber puesto al menos adquirí entradas. Retiré tu entrada gratuita a través de Ticantel. Claro, por eso reservaba tu lugar. se prestaba la confusión. Gratuitamente. Se prestaba la Siempre confusión. Sí, se prestaba. Está. Se prestaba. Yo comí también. Es un tema muy relevante este.
Pero pará, porque este tema... Pero siguió. Claro, siguió. Porque responde Margarita Lisbich, diputada del Frente Amplio. Pone, ay, Felipe, qué manera de querer llamar la atención hasta pasando vergüenza. Todo espectáculo en el Sodre es con localidades limitadas. La entrada es para garantizar que no vayas y no quedes afuera. No tenía costo, es lógico que no te enteraras de los detalles, estabas perdiendo el tiempo con tus berrinches. Gracias, Margarita, pero al final no fue nadie. Podría haber ido y entrado de todas maneras. ¿Qué responde Schipani? Dio resultado de lo de Ticantel. Ayer nadie se quedó afuera. Y pone la foto donde se ven algunos espacios, alguna butaca vacía. Buenísimo, buenísimo. Le pagamos con 400 lucas a cada uno. Voy a poner un matiz ahí, porque cuando uno 400 lucas por mes a cada uno. Se divierte en Twitter. Uno entraba a la página de Ticantel. Sí. Este espectáculo tiene alta demanda de compra e ingresarás a una fila virtual. Es decir, una demanda importante por acceder a entradas que después la gente... Sí, la familia de Tulbovich que se apelotonó en un momento desde 2, 3 celulares queriendo... Yo digo que arriba un rayo, entonces yo saco entrada, después veo si voy. El tema es que fue en muy poco tiempo de... Claro. El mensaje se envió 17:30 más o menos. ¿Vos viste lo que era el día ayer? ¿De arriba un rayo? ¿Vos viste lo que era el día ayer? Un rayo. Eso que está diciendo no es genuino, no lo sentís. No, ayer llovía, cambió la temperatura, hacía frío. Vos decís, no, arriba un rayo. ¿Dónde estabas vos? ¿Frente a tu estufa de leña? No, lamentablemente decir, no. Pará. Voy a ir a escuchar a Rodrigo Darín para ver lo del diálogo social. Pero pará, mi diferencia, Juanchi, me voy a la mi diferencia es ante esto de que había alta demanda de compra y por eso entras a una fila virtual, digo, la gente... compra no se vendía. Bueno, este espectáculo tiene alta demanda de compra y ingresarás a una fila virtual. Es lo que dice acá. Es el sistema de Ticantel. Es el sistema, claro. A lo que es que mucha gente sacó la entrada, que bueno fue. A eso voy, de arriba un rayo. Yo saco y después veo si voy. Bueno, me cago. ¿De qué es? ¿Quién toca? ¿Toca? No, me parece claro, que no es murga diálogo no es los 4 en línea. Bueno, por eso. Tocó, bueno, había más de 4 en línea porque estaba como todo el gabinete, la misma fila. Y hubo show, según me confirman ¿Hubo un show? Sí. Carmen pide orquesta. Las Coralinas. ¿En serio? Sí. Y bueno, fuiste hasta ahí. Claro, está bien. Dame algo. Porque aparte, porque no fue el momento del diálogo, fue el lanzamiento del diálogo. Claro. No es que la gente podía levantar la mano y decir, yo opino que la edad de jubilación... Mi jubilación es muy baja. Claro, yo soy trabajador de la aguja y quiero jubilarme a los 55. Yo hubiera armado una banda de funcionarios del BPS. Seguro que hay una banda dentro de los funcionarios del BPS. Así como hay un coro del Banco Central. Exacto. Sí. Hay una banda de los funcionarios del BPS. La pensionista. La pensionista. La persona más amurga, la pensionista. ¡Sí! ¿No? ¡Te vas a jubilar! Ahí está. No te metas en la FAM. ¿Sabes? Mejor. El único pilar es el de la solidaridad. Bueno, no pasó eso, hubo coreutas. Si hacen girar tu plata, Chuchi, reclamales una tasa anual mayor. Yo me lo imaginé más formato murga. Voy a entrevistar a esta señora dentro de un rato. Muy bien. ¿Quieres saber cómo seguía? No, obviamente, porque el último episodio... El último episodio era que había dado resultado eso de que nadie se quedara afuera y puso la foto. Después responde Lisbich. El canje de entradas es un requisito de la sala. Es lo que quise explicarte. Aunque sé que ya lo sabés. De todas formas, si la idea es la chicana, en esa simple foto hay bastante más personas que las que te han votado en varias elecciones. Pone Lisbich. Vos sabés que entre toda esa discusión, Lisbich se perdió... se le fue el taxi que estaba esperando para ir al Sodre y a Schipani se le quemó el arroz. Llegó tarde y no escuchó una parte de lo que dijo Bay. Probablemente. Sí, no sé qué tan tarde llegó. Hugo Bay, el coordinador del diálogo social que fue... Un chiste para metaleros que entendieron dos, ¿viste? Pero vos lo entendiste. No, yo entendí. Y siempre que me nombraban a Hugo Bay, no pensaban en Steve. Bay. Claro. Obvio. Perdón, ¿ya está? ¿Y terminó? No terminó, pero es imposible seguirlo, así que vamos a otra. No, lo más interesante. Lo más divertido ya pasó. Nico, no. Honestamente. No era un contenido que estuviera preparado para lo dejé caer casualmente cuando mencionaste. Vamos a decir que. No quiero hasta el final ahora. Toda esa discusión. Hay que sostenerlo. Toda esa discusión terminó en que la gente. Hubo personas que pusieron, no fue gratis la entrada. Tuvo un costo el espectáculo. Entonces,
¿No lo viste eso? No. Estás una discusión atrás de Twitter. Pará, el remate es ese que estamos viendo ahí También en me comí toda pantalla, esa Nicolás. droga, ¿eh? No es el remate, pero más o menos casi. No, que lo dame todo. Bueno, Hasta el fondo, voy. por favor, sí. Pero No me- déjenme terminar, porque Sí, perdón, ya de dale, por sí dale. no me siento tipo que estudié para esto. Ah, ¿entendés? perfecto. Le responde entonces Margarita Lisbeth que en esa foto hay bastante más personas de las que le han votado a él en varias elecciones. Responde Schifani, cuando seas electa en 2 oportunidades como diputada titular hablamos. Y responde Lisbeth, entiendo que la realidad te enoje y necesites validarte intentando rebajarme, pero mi autoestima está un poco más sana, además de tener claro que la banca que ocupo no es mía, sino de un sector político que hace 20 años viene siendo el más votado, a lo que responde Schifani, y ahí sí se termina la discusión entre ambos. Deberías leer lo que escribiste y te darás cuenta quién intentó rebajar a quién. Está bueno. PhD en lógica y libertad. @PhD en lógica y libertad. Estamos en la... Ayer se dio el lanzamiento del diálogo social y para este se destinaron al menos 970.000 pesos. Diseño de imagen, 402.000 pesos. Desarrollo web, 250.000 pesos. ¿Estás leyendo un tuit random de una persona Artistas, random? 5.400. Sin saber la veracidad de la información, pero quizás lo sea. Sí. A ver, Pará, ¿qué no se te hace en decía. ese caso? Tenés cifras que parecen Verosímiles. verosímiles, pero la cuenta claramente es una farsa. No, lo utilizás como un argumento retórico, pero no das los números. Y bueno, un costo tuvo, porque debe haber habido gastos. Pero de puede decir debe haber tal- habido. ¿Hubo o no hubo? Bueno. En esta cosa no se. Chequear, tenés que chequear. Vos, yo, no. O sea, No, no. La cadena de tweets que yo te acabo de leer Eso pasó. están registradas. Eso pasó. El PhD Tweet en sobre lógica tweet y- es todo verdad. Sí. El PhD en lógica y verdades, no. Claramente no. Bueno, ¿qué pasó en el evento? Lo estaba leyendo. No, ya sé que lo estabas leyendo. Pasó de todo. Pensé que era joda, dice Oscar Centurión. ¿Quién es Oscar? ¿Por qué no lees gente que no conocemos? Está yendo digamos, a los últimos comentarios de un tuit de un desconocido. Sí. ¿No? Y ahí llega a. Estela Martínez dice, no se cobra, es por la capacidad del lugar. También aparece Fernando Tetes en Bueno, el ahí tema. tenés una voz validante de alguna forma. Está bueno por eso. ¿Cómo aparece Fernando Tetes en el tema? Periodista Fernando Tetes. Periodista, comunicador, padre técnico en gestión cultural murguista y tratando de ser lubolo. @Fernando Tetes. @Fernando Tetes puso... Agarró el tuit de Schifani, ese acabo de recibir un SMS, Antel, no sé qué, el diálogo social, ¿Dijiste el diablo social? No, el, Sí, el- así. el- Dijo el diablo están social, diciendo, ¿no? sí. ¿eh? Sí, lo están diciendo. El diablo social. El diablo. Otra vez, @Felipe Schifani dando vergüenza y no dejando que se lo expliquen. Es gratis, pero se debe retirar entrada por temas de cupo. En eso sí tiene razón, faltó una puntuación. Igual que muchos recitales gratuitos, pero con cupo limitados. Puede ir practicando en varias salas municipales, puso Fernando Tetes, tomándole el pelo a Schifani. Entonces ahí viene Claudia Toledo, dice, es gratis. Y pone una captura de pantalla de PhD en lógica y libertad. Ayer se dio el lanzamiento del diálogo social, costó, no voy a leer ese. Sí, no, ¿Ah? ya lo leíste, pero si querés Fernando leerlo de Tetes vuelta. dice, estamos hablando de la entrada que el legislador dijo que debía comprarse. Y Asterix dijo, no lo dijo él, lo dice la página de Ticantel, cuando compras la entrada. Estás comprando entradas para el lanzamiento del diálogo social. Él en ninguna parte dijo que hubiera que pagarlas. Y ahí lo que dice Sapo, que ponía acá. Pero responde Fernando Tetes, pero cuando vos vas a pagar es gratis. El tema es no quedarse con el título. En las actividades, en las salas que son con entrada gratis, pero se necesita retirar la entrada, dice lo mismo. Aparece Felipe Schifani, le responde, problemas de cupos al parecer no hubo. Una foto donde está el sobre muy menguado. ¡Ja, ja, ja! Pone Fernando Tetes, respondiéndole, cada respuesta tuya es peor, o en todo caso mejor. Vas a marearte con tanta voltereta para tratar de tapar el error del tuit. Y opinador compulsivo pone, no soy de utilizar improperios, pero este tipo tienta. Listo, Será listo, recordado listo. como el perro Sí. casa de No, Silva y un listo. representante de lo más bajo de la política criolla. La gente va al baño cuando quiere leer un hilo de Twitter hasta el final. Ariel, maestro, mirá que no necesitas arrastrarte tanto por un carguito. Ya te va a llegar, no te van a dejar tirado los compas, creo. Responde Fernando Tetes Ariel. Capaz que la ceguera hater no te permite leer que justamente hubo unas 3 respuestas antes ya respondí eso. La venda jode un poco, pero con un mínimo de esfuerzo podés lograr leerlo.
Y Ariel responde: ya con el que leí me fue suficiente, gracias, paso. Aparece Fernando Correa. Sos una vergüenza, Tete. Listo. Populismo en estado puro. Por favor. Yo creo que a Schipani con altura se le puede decir, Felipe, creo que en esta, digamos, le erraste al bizcochazo. Es un mecanismo simplemente para garantizar de que la gente no queda fuera de la sala. ¿Te gusta el próximo programa? La respuesta aplica igual. Te pone. No quedó nadie afuera. No, pero si yo no le contestaba sobrándolo. Ah, bueno, está bien. La respuesta iba a ser distinta. Ok, gracias, Sapo. Decide el poco apego. Es un salame. No entiendo cómo el partido Colorado, que supo tener dirigentes. Si quieres seguir a Juan, también reconozco su capacidad. Hoy tenga alguna. Leyendo hilos de Twitter, randómicamente. ¿Para qué cupo, maestro? Si eran 8, dice Isarroso. Bueno, no fueron ustedes. ¿No? No. Bien, está. Primera seguimos por YouTube. Se podía seguir por YouTube, se podía seguir por Antel TV. Era el lanzamiento de un diálogo social que tiene una hoja de ruta ya trazada, ya más o menos lo hemos comentado, que contaba con algo así como la plana mayor del Ejecutivo, con Gabriel Odón, estaba el propio presidente Yamandu Orsi, estaba Alejandro Sánchez, pero también había personas vinculadas ¿Por qué lo mencionás en ese orden? ¿No deberías empezar por el presidente? Sos perspicaz, ¿eh? Pero obviamente había personas de las organizaciones sociales convocadas. Estaba un Marcelo Abdala que saludó efusivamente a Orsi cuando se encontraron a la entrada. Y había Nicolás Olivera. Nicolás Olivera, el blanco díscolo que se cortó solo no, fue. O sea, su partido definió que no va a participar del diálogo social. Él dijo, yo quiero estar acá. Estaban invitados los intendentes, lo que pasa. Sí, y fue. El resto de los intendentes, tengo entendido que no fueron. Nicolás Olivera. Recibí la invitación y fui. Exactamente, ahí estuvo. Está bien, es un momento para robar cámara. Bueno, me parece que lo que estaba tratando de dar era una señal de que él es un tipo más dialogante, ¿no? No se quiso meter con la decisión del directorio del Partido Nacional, dijo, bueno, está, eso es resort del Partido Nacional. Está con esa prédica de el Partido Nacional no solo tiene que pensar en el 2029, es gobierno en este momento, porque administra 14 intendencias. Bueno, yo soy gobierno ahora, también represento a Paysandú, nos invitaron, vinimos. Bueno, Nicolás Olivera es de los Palomas, digamos. Bueno, podés decirle Paloma y no Halcón. Claro, estamos utilizando una categoría de definición muy norteamericana, ¿no? Sí, ¿cómo halcones y palomas. Los palomas son más dialoguistas, los halcones son más duros. Acá sería como Gorrión y Carancho. Porque acá, bueno, hay halconcitos acá. Claro. ¿Vieron? No, hay palomas y caranchos, porque palomas hay en todos lados. Pero la paloma es viva, la paloma que no hay cetrería acá. No hay cetrería, sí, halcones que halconuchos. Palomas. ¿Vieron la carta que le mandó? Perdón pero la carta que le mandó a los intendentes de Yamandu Orsi, imitándolos a un asado. Digo, porque tiene que ver con la presencia de Nicolás Olivera. Claramente Orsi tiene una muy buena relación con el mundo intendentil, bueno. ¿no? En ese sentido, bueno, de hecho, Nicolás Olivera es el nuevo presidente del Congreso Intendente. Exacto, sí. No fue cualquiera, fue el presidente del Congreso Intendente. Me parece bien que vaya Olivera. Los esperaré con el mate pronto y el fuego prendido. Así remata la carta Yamandu Orsi de invitación a los 19 intendentes electos. ¿Pero esto en el marco del diálogo social también? No, en el marco de que estaba invitado el Congreso Intendente que tuvo lugar hoy, no fue, pero mandó una carta en la cual desde ya decía que estaban invitados a ir a un asado en Anchorena próximamente, no daba la fecha, y que también estaba abierto a ir al lugar que le dijeran para ir, si lo invitaban los propios intendentes a ir a algún lado. Ahí hay un club de amigos importantes, el sindicato del cual Orsi forma parte. Lo pone él, el sindicato de intendentes, como dijo el Cacho, es la democracia de los 19. Una y otra vez digo que buena parte de lo que pude hacer de mi vida política lo aprendí entre ustedes y otros. Viejos colegas que cumplieron ya su ciclo, lamentablemente ya no están entre nosotros. Es mi obligación recordar y tener gratitud. Vamos por buen camino. Por supuesto tendremos diferencias, discutiremos, pero no tengo dudas que sumaremos coincidencias. Y antes había dicho, como tenemos mucho por hacer juntos, mucho para coordinar, discutir, nada mejor que un buen asado. Avisaré con tiempo, pero adelanto que ya estamos aprontando a Chorena para la juntada. Pero además les digo que con mucho gusto y placer puedo jugar de visitante. Esto fue liberado a asegurarse que se hace el asado, ¿no? Básicamente. Lo que se hace el asado y lo que dijo hoy a la salida del Congreso, o
Sí, creo que fue en la salida. También porque se viene el presupuesto y está la expectativa de los intendentes de cuánto va a destinar el gobierno hacia las intendencias, sobre todo del interior del país. Más allá que también hay expectativa en Montevideo por un eventual formato análogo a lo que fue el Fondo de Infraestructura Metropolitana. No, lo voy a dejar adentro. Estaban palomas, halcones y gallos. Sí, o sea que la reunión es un poco por eso. ¿Por eso qué? Bueno, claro. Para mendigar un poco, digamos. Bueno, no, porque ellos saben que Leñani y Vergara van a recibir una guita importante porque ya zona metropolitana. Zona metropolitana. Bueno, va a recibir más Leñani que Vergara. Está el compromiso en términos del gobierno, se ha manejado eso, pero hay que ver cuánto termina siendo. Fue bastante en el periodo del segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Unos 100 millones de dólares para Montevideo, 25, si no me equivoco, para Canelones. ¿Quiénes hablaron, aparte de Carmen Pi, que cantó con las coralinas, quiénes hablaron ayer en el auditorio del Sodre? Cerró, digamos, la oratoria Rodrigo Arim, digamos, de alguna forma el anfitrión, ¿no? Porque a través de la Oficina de Planeamiento de Presupuestos se está canalizando, más ya que sea Hugo Bay quien coordina este diálogo social. Pero bueno, habló Hugo Bay al arranque. Estuvo la secretaria nacional de la Política de Cuidados y Familia de Brasil, Laís Abramo, invitada también, habló con un portuñol bastante fluido. Estuvo el director regional adjunto de la OIT para América Latina y Caribe, Fabio Bertranú, que habló, no sé muy bien qué dijo. Y la directora... No escuchaste a nadie, ¿no? Escuché empezó elogiando... No escuchaste a Arim. Sí, estábamos con Nicolás. ¿Escucharon a Arim o no? Sí. Perdón. No, es una No, porque es una... La soberbia te está matando. No, era preguntas. Lo que quiero decir es que demuestra también el interés que tiene, por ejemplo, en este caso, el periodismo sobre lo que pasó ayer. Poco interés. Sí. Tuyo, porque Sapo lo escuchó. Lo escucharon 15 minutos antes de empezar el programa, obligado, porque alguien dijo que fue el propio Sapo. ¿Y alguien escuchó algo de lo que se dijo? Voy a blanquear, pero está bien, son responsables. Pero no deja de... Ustedes dos, digo. Pues bueno, fuiste a escucharlo una vez que dijimos eso. Con esto, viejo. Está bien. ¿Está? Dentro de un rato. Bueno. Tenemos una entrevista. No terminé de enumerar las personas que hablaron, porque estuvo también la directora... la directora de la edición Asuntos de Género de CEPAL, Ana Güesmes. Anita. Quizás la conozcan por ese apócope. Bueno, y a ella lo mencioné, estuvo, como decía, buena parte digamos, del gabinete, pero pasaron cosas. Cuando arrancó a hablar... te faltó un orador ahí, ¿no? Te faltó un orador. ¿Qué orador? Sí, lo seguís ninguneando, ¿no? Llamando Orsi. No, ¿qué Orsi? ¿Lo nombraste? El señor que habló por eso. Bueno, pero Orsi habló. Orsi habló de la salida, el evento. No habló en el evento. No. En un principio está... Digo, por lo menos yo no lo vi. Si habló, no los vices, capaz, pero fue las coralinas. Capaz que fue Coralinas, pero antes no habló. ¿Estás seguro? Estamos todos dudando en este momento, porque nosotros fuimos a la grabación de YouTube. No, nosotros no entres en su juego psicológico, Sapo. O sea... Por lo que subieron, no. Pero hubo una interrupción. Tenemos las imágenes, ¿no? Tenemos las imágenes porque obviamente había transmisión del evento, YouTube, Antel TV, estaban los canales también apostados ahí en el auditorio para ver cómo se da este lanzamiento. Había gente afuera, estaba una Irma Leites, por ejemplo, había gente con pancartas, cincuentones, gente pidiéndole al gobierno que aplique el 1% para los más ricos, es decir... Un variopinto. Era digamos, en ese sentido... como debe ser un diálogo social. Un diálogo social, con toda la voz. Intereses diversos. Igual, sí, está bien. No creo que estuviera, digamos, en el orden del día recibir ese tipo de propuestas. Pero adentro del auditorio, porque como bien señalaba Schipani, podías entrar a través de Ticantel para acceder tu entrada. Bueno, alguien se tomó el trabajo, Juanchi, no se quedó enfrente de la estufa, dijo, yo quiero hacer sentir mi voz. ¿Cómo hago? ¿Es gratarola? ¿Esto es diálogo social? Ahí voy. Yo quiero hablar. Empiezo hablando yo, porque fue antes que... Sí, antes que hablara... Antes que hablara Bay. Sí. Y sucedió lo siguiente. Camandú Orsi y Gabriel O'Donnell, ustedes saben que son empleadillos de lujo del sistema financiero internacional.
Financiera Internacional. Bueno, vamos a tratar de arrancar la jornada. Ahí bien. Muchas gracias, Pilar. Están robando la plata porque están en el puesto donde les dicen lo que tienen que hacer. Y por eso no se animan. Por eso. Bueno, vamos a empezar. Les pedimos silencio para poder empezar con la actividad. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, una serie, digamos, de reclamos. Acusaciones. En tono altísimo, sí, reclamos y acusaciones. En un momento parece un brazo gordo, ¿no? El reclamo es que no acompañaron la papeleta del sí. Sí. Después son acusaciones, empleadillos del mundo financiero, mandaderos del sionismo. Mandaderos del sionismo, que era lo último que se pudo escuchar antes que. No sé, vieron capaz. En un momento. Integra el equipo parlamentario de Identidad Soberana. Es lo que iba a decir, ¿no? Seguramente. Sí, se lo puede ver también protestando con un megáfono al estilo Salle en otros lugares. Este señor que no desconozco el nombre, pero hoy en Twitter ponían, este fue el mismo que estuvo ayer en el Sodre y lo ponían con un megáfono hablando, no sé, de otros temas. Bueno, un agitador, digamos, ¿no? ¿Un agitador? Agitador. Agitador. Sin usarlo de forma peyorativa, un agitador. Aparece atrás en un momento, porque nadie fue al encuentro de él, ¿no? Nadie le arrimó la ropita al cuerpo. Pero no. La ocasión mandaba eso. Pero aparece uno, poneme el final, aparece uno. Sí, pero no. Mirá, ahí, está la chica y atrás. Ese que aparece que están diciendo. Ese para mí que era la seguridad alternativa que tenía el evento, de civil, ¿no? Que donde esto escalara un poquito más. Sí, no, a ver, ese que apareció ahí. Más pinta de tupa no puede tener. Gracias. Estaba a punto, estaba con un fierro, estaba con una gana de golpearlo. Me agarra la ropita del cuerpo y tenía algo duro, claro. y frío. Enseguida apareció el seguridad tupa que dijo, ¿cómo le sacó a este? ¿Cómo sí. Pero no. Y ahí viste que está hablando con una chica, que debe ser del Sodre. Exactamente. Bueno, pero ahí entra, ahí se muestra. Ahí entra. Y que hay una gana de decir, le pego una panadera atrás y lo callo. Ve la cámara ahí que estaba filmando. Se da vuelta. Ahí esconde el chumbo. Ahí quedó atrás, ¿viste? Le dice la piba, no va a hacer nada porque... tranquila que lo voy a sacar antes y no te voy a manchar la alfombra. Claro, sí. Yo aplico un taser ahí. Mirá, y ahí se cruzó, mirá ahí. Se cruzó de mano y quedó todo en ruido ahí. Sí, es espectacular. Lo había esperado fuera ahí que saliera. Bueno, cosas relevantes que pasaron aparte de eso. Bueno, después o sea, pero acabo de decirte todo lo que pasó, Nicolás. O sea, todo lo que vamos a hablar del diálogo social es el agitador ¿no? Bueno, quizás sí. Lo que pasa es que también hubo un saludo grabado de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien lamentó no poder estar presente en Montevideo. Nadie le interesa. Bueno, a Bachelet le interesaba porque mandó un video grabado. ¿Pero qué? ¿Era un cumpleaños esto? Era el lanzamiento, justamente. Capaz que no tenía mucho interés. No puedo estar en Montevideo. Gracias por la invitación al diálogo social. Les mando un saludo. El inicio formal del proceso. No, la verdad que no tenía mucho interés porque eran, digamos, palabras más bien solemnes. Un relleno. Sobre el inicio de este proceso largo. Un acto, sí, largo, que es una discusión. Con un ruido de fondo es una discusión si es largo, porque en realidad es bastante ambicioso que vayan a resolver los 4 temas que tienen para discutir en los plazos que están previstos. O sea, no van a resolver la pobreza infantil ni el sistema de cuidados a través de lo social. No, está claro. No la van a resolver. Van a recibir pero ideas. Si lo que estás pensando es en elaborar una propuesta que implique eventualmente un rediseño de cómo tenés funcionando las políticas públicas para esos temas, un año es un plazo. Pero en términos de un periodo de gobierno es largo, porque tenés 4 años. Digo un año y en realidad termina siendo menos, porque el plazo termina en abril, eventualmente con una posibilidad de una prórroga hasta junio. Creo que el 15 de junio es la última prórroga, es menos de un año, si está arrancando. Con el ruido de fondo que los partidos principales de la oposición habían definido no participar. Esto obviamente... Principales y no tan principales. Bueno, pero lo que importa es que ni blancos ni colorados estaban dispuestos a participar, y en paralelo, o sea, el otro día de que se lanzaba este diálogo, el presidente Orsi recibía en Torre Ejecutiva
a miembros de la oposición para discutir sobre eventuales alternativas a la formulación de participación que originalmente se les planteó. Hay que ver, todas las voces que hemos escuchado en los últimos días dan a entender que eventualmente podría haber algún cambio en el esquema de participación de los partidos políticos para que este diálogo social, como dijo Sebastián Baldomero el otro día, no quede pinchado. Porque claramente si la participación de los partidos políticos, este diálogo social... Se te cae el diálogo social si no tenés a los principales partidos de la oposición. Sí. Porque es un diálogo te diría, sindical y de gobierno. Lo que pasa es que... No, están los empresarios también. Y están los empresarios. O sea, y hay otras organizaciones que el gobierno se comprometió a escuchar, con lo cual me parece que hacen, más allá que entiendo que pierde fuerza la idea si no están los partidos políticos, quedás un poco embretado a que lo tenés que hacer de todas formas. No, hacerse se hace, pero por eso me parece que el gobierno, por eso Orsi recibe a representantes de la oposición. Ahora vamos a escuchar lo que dijo Ojeda a la salida de la reunión. Diálogo social en campaña, así como discurso, estaba buenísimo. Era muy bueno. Vamos a llamar un gran diálogo social porque no nos gusta la reforma jubilatoria que hace este gobierno. En la realidad... ¿En la realidad qué? Sí, en la realidad... Veo tan complicado todo esto de generar después un documento para el año que viene. Pero porque en definitiva, ¿cuáles son los grandes lineamientos de este diálogo social para atender la seguridad social? Bueno, van a surgir del diálogo. Van a surgir del diálogo. ¿No están ya todas las ideas presentes en distintos grupos de interés de la sociedad? ¿Ya no las han manifestado una y otra vez en distintos lugares? Bueno. Y en el fondo no es un tema de financiamiento lo más importante si vos gastás más o gastás menos o gastás con cierta eficiencia un poco para atender, porque es una cuestión de guita, al final. Bueno, el gobierno parte de lo que van al diálogo dice, tenemos que hacer esto y esto. Sí, pero todo eso cuesta mucha plata. Pero parte de la discusión era revisar el financiamiento. Y todo el mundo dice, no, al revés, tenemos que gastar menos plata, porque es lo que estamos tratando de hacer, que el costo del déficit de la seguridad social no nos termine de ahogar. Claro, pero eso acordate, Juanchi, Juanchi, uno van a decir, no, ojo, hay que cuidar, no, eso no porque es muy caro. Otro dice, no, gastá, total. Digo, lo importante es el voluntarismo y la plata aparece sola. Varias cosas acá. Yo estoy diciendo lo que a mí me parece que termina siendo un poco esto del diálogo social. No, porque quería terminar con Más allá que con la no surjan participación. ideas concretas, Sí. muy técnicas, ¿no? Pero yo qué sé, hacer el diálogo técnico. Yo quería como terminar con la no político. participación de los partidos políticos en el diálogo social y los argumentos que pusieron arriba de la mesa, ¿no? Uno, la forma. Ayer Arim reforzó la idea de que en ningún momento se va a votar ningún documento. Es decir, cuando se habla de que están subrepresentados los partidos políticos, bueno, no hay votación en este diálogo social, por lo cual, si vaya 1 o 3, da más o menos lo mismo. O sea, ese argumento se pinchaba un poco. Entonces, ¿quién es el que define qué va en el documento y lo presenta? La Universidad de la República creo que va a llevar ese rol según está establecido en la hoja de ruta que se presentó. Pero va a ser la que define, mirá, a nosotros nos gusta esto le vamos a poner. No nos gusta. Digamos. Pero ¿quién corta el bacalao del documento? Estás haciendo una pregunta. Es un párrafo de la hoja de ruta que habla de que es la Universidad de la República a la que se le va a dar ese rol y que el documento debería sintetizar, y lo estoy parafraseando, no es exactamente así, pero lo han repetido más o menos así ahora en estos días, es digamos, los elementos de consenso y también los matices y las diferencias y las ideas en contra que aparezcan como resultado del diálogo. No es algo que va a salir de manera resolutiva y preceptiva sobre algo. Es como un documento diagnóstico, ponele, pero que debería contemplar, por lo menos así está dicho, las diferencias que haya en esa discusión. Pero todo eso que dijiste, no porque vos lo digas. Sí. Es pura zaraza, Nico. No porque vos lo digas, porque vos estás diciendo básicamente
los puntos de no sé qué, del diálogo de la unidad, y después vamos a poner un documento que... Y si ya se sabe más o menos cuáles políticas hay que encarar. Pues te digo, para mí el diálogo social era divino, para decirlo en la campaña electoral, un gran diálogo social. Yo tengo dudas porque tenés varios temas arriba de la mesa, porque tenés cuidados, tenés infancia también, aparte de activos y pasivos, que son las otras dos líneas que están definidas. O sea, y todos esos marcos de discusión no se dieron. Y eso explica buena parte de las o varias de las organizaciones sociales que están presentes en el diálogo, que es lo que molesta a los partidos políticos, más allá de si está bien o está mal la cantidad de representantes que tienen. Pero otra cosa que quería decir es, había un representante de la OIT. Cuando hablábamos con Carlos Matisic en el año pasado, en todas las discusiones que se daban a propósito del plebiscito, él había algo que repetía bastante y es, la OIT recomienda, a la hora de encarar reformas del sistema previsional, que haya diálogo social previo. Diálogo social que puede ser, como se dio con la comisión de expertos, que al Frente no le gustaba esa modalidad, así como ahora a la oposición no le gusta la modalidad que elige el Frente, pero sí un diálogo social previo antes de establecer rediseños de los sistemas previsionales. O sea, es algo que está recomendado hacer, más allá de que entiendo, y yo no fui a leer el documento de qué tipo de diálogo social debe ser, de cómo lo instrumenta y el perfil que le quiere dar cada uno, donde vos tenés un perfil técnico, que es como decías a vos, que te parecía más interesante, técnico de confianza política, que fue el que eligió el periodo pasado el gobierno de la calle Pou, y acá tenés uno, donde hay un abanico de organizaciones sociales que trabajan en los temas, más allá de esas otras representaciones que tuvieron en el pasado. Pero este es técnico también, entonces. No, este es más político que técnico, me parece, porque los representantes de los partidos políticos, los representantes del PIT-CNT, digo, no sé quién hay. El consenso no debería ser técnico. Porque eso me parece que es lo más importante. Un consenso social, sí, sobre una cantidad de aspectos que son técnicos. Técnico y político. Está bien, pero o sea, la política define la voluntad del alcance de las cosas. Y lo técnico es lo posible. Sí. Porque yo puedo ir a integrar como política y decir, bueno, vamos a darle una orientación mucho más solidaria. Quiero ampliar los recursos para esto. Quiero fortalecer a través del Sistema Nacional de Cuidado y Protección de... todos estamos de acuerdo con eso. Ahora el repaso de los temas a abordar, pero quería terminar el tema de los argumentos de la oposición para no estar acá y por qué ahora se están juntiendo con Orsi. Uno era el criterio de la forma, el argumento en contra por la forma, porque no tenían la representación que entendían que tenían que tener. Creían que tenían más representación que algunas organizaciones que tienen la misma cantidad de personas ahí, en esa mesa. La otra, lo dijo Lema el otro día acá, esto es un circo, es un show, y que bueno, Lema puede entender eso. El gobierno no está haciendo un show, más allá que muchos entienden, no, es un show, es una cosa bastante planificada. Y la otra que sí me parece que tiene asidero, que es cuestionable o no, es que en su génesis este diálogo social de alguna forma le sirvió al Frente Amplio para, por un lado, plantear que va a revisar la reforma de las jubilaciones que salió en el gobierno pasado y también desentenderse de alguna forma del plebiscito que plantea el PIT-CNT y parte del Frente Amplio. Bueno, la tercera vía, ¿no? Nosotros vamos a ir hacia el diálogo social. Pero eso fue un momento de campaña. Eso fue un momento de campaña, pero ahora... Fue previo. Esa decisión fue... O sea, la mirada del Frente Amplio sobre la seguridad social y esto de ir a un diálogo, me parece, no, estoy bastante seguro, fue previo a que se terminaran de convocar la juntada de firmas y se presentaran las firmas y salía el plebiscito. Bueno, yo lo que te digo es que se hizo mucho énfasis durante el plebiscito y también después que se votó la ley final, de que el Frente Amplio lo que quería hacer era, y por eso no se metía ahora, quería ir hacia un diálogo social. Y ahora lo armó. Uno entra a la página y ve una cosa bastante articulada, bastante, digamos, no lo veo como un show. O sea, todo el temario que quiere abordar, seguridad económica para la infancia, servicio de prestación de educación y cuidados. Acá. Pero eso. Tiempos para cuidar y licencia, seguridad económica para activos. En fin, hay una serie de temas que está bueno que se discutan. Vos lo que decís, esto no necesitas gran diálogo para definir estas políticas que ya están conversadas. Yo no digo ni gran diálogo, nada. Vos lo que necesitas es un consenso social, eso sí. Y el consenso lo das a través de la representación política, porque en definitiva esto termina en el Parlamento. Y o sea, son leyes, ¿tá? Y las leyes las vota el Parlamento. Entonces,
las ideas, los aportes, todo eso ya se hicieron, ya están. O sea, no van a surgir cosas totalmente originales. Porque más o menos todos entienden hacia dónde va a ir la cosa. Y aparte, la definición es dentro de lo posible. O sea, vos podés tener grandes... Bueno, yo creo tener un sistema nacional... ¿Cómo puedo hacer para tener un sistema nacional de cuidados y una protección de la infancia como tiene Suecia? Vos tenés que ser Suecia, acá no tenemos plata. Está. A ver, ¿qué inventamos? Y no hay mucho para inventar. Entonces, en definitiva, después vas a terminar en el Parlamento. Yo digo, esto fue... No tengo la más pálida idea si hay un abanico amplio o hay una única posibilidad de montar un sistema de cuidados y cómo hacerlo. Bueno, yo lo que veo es a que lo que sucedió es... Vos no hiciste una reforma de la Seguridad Social, hiciste una reforma jubilatoria. Porque entendías que era hiper necesario ahorrar el costo de las jubilaciones y pensiones de cara a lo que se viene. Porque se te iba a hacer una bomba de tiempo. Está. El principal partido de la oposición no la apoyó. Dijo que estaba en contra de esa reforma jubilatoria. En el medio sale el PIT-CNT y propone un plebiscito que la mitad del Frente Amplio entendía que era otra bomba de tiempo, peor que la reforma jubilatoria que se había hecho, y otra parte del Frente Amplio acompañó, como el Partido Socialista y el Partido Comunista. Ante esa situación, decir, no, ni la de la derecha, ni la que está planteando la izquierda, que nos va a hacer mierda también, ¿qué hacemos? Y tenemos que buscar una tercera vía. Perfecto, vamos a llamar un gran diálogo social. Nicolás, esa discusión está planteada desde antes porque y fue parte de la desde antes del plebiscito. Sí, incluso desde antes, porque ustedes recordarán cuando se discutía lo de la comisión de expertos y se objetaba la comisión de expertos, se la objetaba porque se entendía que tenía que haber un diálogo social previo a una reforma de que bajara la población. Que hay una discusión porque lo que muchos dicen, lo decía Salday, bueno, pero el diálogo social es la comisión de expertos y el Frente Amplio entendían que no, que tenía que ser más amplio porque tenía que haber otros actores que son de los que se está quejando ahora la oposición. Entonces, ¿a dónde voy? Es más allá de si te gusta más estaba el PIT-CNT, una modalidad de diálogo. Estaba ONAJPU. Sí. Y ahora se agregaron... Pero no entendían que tenían que ser estrictamente técnicos, por ejemplo. Era parte de la discusión. ¿Cómo estrictamente técnica? Claro, de técnicos. Pero es una discusión técnica. Bueno, pero o Juan Chuní puede ir a opinar sobre la reforma de la seguridad social. Te lo voy a plantear de la manera más simple. Vos podés tener políticos asesorados por técnicos en la mesa o podés tener técnicos que en todo caso reciben el aval de los políticos. Son dos maneras de hacerlo distinto. Porque uno entiende que si ahora van representantes políticos, no debe... Pero cuando fue a participar a la comisión de expertos, ¿no tenía el aval del PIT-CNT? Sí. Y el que estaba como representante de ONAJPU, ¿no tenía el aval de ONAJPU? Pero muchas veces los técnicos llegan a conclusiones y tienen miradas que no son necesariamente lo que la economía política te permite Saldain, hacer. para empezar. Claro, Saldain era el técnico representante del gobierno y le bajaron un montón de cosas que él pretendía llevar adelante. ¿Y por qué se las bajaron? Porque tenía un costo político aún más grande. Bueno, por eso tiene más sentido, decía, o es parte de la discusión, o podría verse, si pones a los políticos, que ya son los que en definitiva van moderando las restricciones. En definitiva, decís, ¿vamos por el diálogo social? ¿Vamos por la comisión de expertos? ¿O vamos a dar o vamos con la vuelta ciclista? Y cuando llegamos a Montevideo, vemos cuáles son las conclusiones y los aportes. Todo termina en el Parlamento. Sí. Y el Parlamento va a votar en función de... El Parlamento ni siquiera tanto, ¿no? O sea, el Parlamento condicionado por un Ejecutivo va a votar en función de lo posible y del costo político. Entonces, el diálogo social es como, yo te abro el GAN paraguas, no, acá participaron todos. Pero al final, va a tener que ser políticas públicas basadas en opiniones evaluadas por técnicos que se votan en el Parlamento con los condicionamientos del gasto público, de cuánto podés vos absorber o pagar de esas nuevas leyes. Juanchi, meter un bocado. Déjame meter un bocado. Puede pasar a desfilar todo el Uruguay con el diálogo social. Preguntarle la opinión a cualquiera. Pero al final
Es lo mismo. Está perfecto. El bocado que quiero meter es, porque ahora está discutiendo, el gobierno quiere sumar a los partidos políticos, de alguna forma, y hay negociaciones para que, bueno, Ojeda planteó, bueno, que haya una instancia entre partidos políticos, que después lo que se resuelva baje a las organizaciones, y después vuelva a los políticos, y ahí eventualmente pasa al Ejecutivo y el Ejecutivo al Parlamento. O sea, los partidos de oposición están dispuestos a participar de. ¿Y por qué están dispuestos a participar de? Porque peor es que después de toda esta discusión tengas que revisar todo porque los políticos todavía no estuvieron, los políticos de oposición no estuvieron todavía metidos en la discusión. Entonces, si vos desde el vamos metés a la oposición para que se meta en los planteos que se hacen, ya vas allanando camino. Entonces, cuando llega al Parlamento, no tenés que estar un año más discutiendo porque recién ahí la oposición se está poniendo a tiro con lo que se resolvió. No estoy seguro que tenerlos sentados en la mesa del diálogo social después te haga ahorrar tiempo pero, en esa otra pero vas a saber porque desde el vamos qué piensan. Y Claro. vas a negociar antes. O sea, Claro, si el gobierno es mano y dice que tiene un diálogo social, bueno, sumate, trancale, las bolas, todo el tiempo. ¿no? Pero Por podés negociar ahora. Pero si el gobierno en un año va a tener un documento, ¿cómo vas a negociar ahora? Eso es algo que no tenés. Sí, podés sentarte a negociar, votás la ley de presupuesto, te salís del embrollo de la ley de presupuesto y todo lo que eso significa, y dicen, che, vos, ¿qué es lo más importante? Vos, tenemos que ir a una profunda reforma de la seguridad social, porque se nos va la vida ahí, porque si está el tema de la pobreza infantil ahí, si está el tema del Sistema Nacional de Cuidados, bueno, esto es lo más importante, perfecto. Están todas las comisiones para que pasen todas las voces posibles y se recojan allí las diferentes opiniones. Eso es lo que dice la oposición. No, porque el Poder Ejecutivo es el que tiene que mandar el proyecto. Entonces, si vos tenés cuestiones de diseño, más o menos ya las tenés que tener contempladas cuando vos mandás el proyecto. Después las podés ir trabajando, pero vos no podés hacer el proyecto en el Parlamento, porque el que lo envía es el Ejecutivo, salvo que mides un proyecto de un artículo, reforma de la seguridad social, y que después se vaya trabajando desde adentro. Pero la idea es, justamente, los insumos del diálogo son la previa de que el Ejecutivo mande una propuesta, más allá de que después en el Parlamento se vaya dando vuelta en función de los acuerdos que se alcanzan. Lo que pasa que temo que esté un año haciendo un documento, que después se va a hacer y se va a tomar lo posible desde el punto de vista financiero, lo posible desde el punto de vista técnico. Entonces vos como gobierno decís, bueno, yo llamé a un diálogo social. Pero después, el proyecto de ley que vas a hacer... Los márgenes son acotados. Ahí, de todas formas, el Frente Amplio por lo menos tenía como compromiso de campaña una discusión sobre los ingresos al sistema y no solo los egresos, que fue parte también de la discusión que se había dado en el periodo anterior, que se había trabajado solo sobre el monto de las jubilaciones, básicamente, o la edad de retiro, pero en definitiva todo terminaba yendo sobre, bueno, cuánto terminan pagándose en jubilaciones y no sobre cómo se recauda sobre eso. Y el Frente Amplio lo quiere discutir. ¿Cuánto consenso se puede construir dentro del Frente Amplio? Ni que hablar con los demás partidos, bueno, es parte de la discusión. Ya está Capaz lanzado, ya tocaron las coralinas, ya estuvo la ministra de Brasil, o sea, vamos arriba. Traten de hacer algo productivo. Y no se peleen más. Es un diálogo, es un diálogo, Sapo. ¿Vos te parece que el diálogo es solamente tirarse flores? Para eso no precisás. Por eso se discute. Sí, pero acá no hay diálogo, acá se bajaron. Ah, bueno. ¿No? Ah, vos estabas hablando de No, porque va a haber un diálogo político paralelo al diálogo social. Yo creo que lo que va a pasar es va a haber un diálogo porque el gobierno va a escuchar la oposición, a los planteos algunos razonables que va a hacer la oposición, diciendo, vos, ponernos en otra mesa nosotros. ¿Cuáles son para vos los planteos? Decime cuáles son los planteos razonables y los no razonables. Los no razonables es tipo, no, esto es un show, no es razonable, me parece. Esto no es un show, me parece que si bien hubo un show ayer al final de las intervenciones, me parece que el gobierno se lo está tomando en serio. El show no es razonable. Que, digamos, no va a haber nada vinculante que salga de este diálogo, o sea, a nivel votación, o sea que no hay lugar a algunas expresiones que hubo de la oposición. Pero sí que los partidos políticos capaz que pidan tener otra mesa aparte más chica, no está mal, no está mal. Y que el gobierno entienda que es un planteo adecuado
no está mal. Separar partidos de organizaciones sociales o actores de algo la así, sociedad ¿viste? Como civil, planteó etcétera. Ojeda hoy, que nos juntamos, después bajan las organizaciones, después vuelven los partidos, y así vamos allanando caminos sobre algo que se va a dar. Y si no, vamos a estar discutiendo un año entero más cuando le baja a los partidos de la oposición lo que ya se resolvió en el diálogo social. No, bueno, pero hasta que no haya un documento. Bueno, por eso, hasta abril o con la extensión a junio, vamos a tener un documento. ¿O quién tiene el tema de arranque? Vamos a presentar, Juanchi, a la entrevistada. Sí, hoy tenemos una nota con Paula Vistanino, es una periodista argentina que acaba de publicar un libro que se llama Te serviré. Fe, poder y disciplina, el plan del Opus Dei para beneficiarse de una de las mayores fortunas de América del Sur. Es una historia que está basada en el devenir de una familia del Opus Dei, los Gianoli Gainza, que tenían una fortuna muy importante y que esa fortuna empezó a derivarse hacia la obra, generando un pleito hacia la interna de la familia con una demanda penal por la herencia, ¿no? Y la fortuna de la familia Gianoli. Bueno, entre medio de esa narrativa va dando un panorama a la periodista sobre, bueno, la fundación del Opus Dei en España, cómo se instaló el Opus Dei sobre todo en países como Uruguay, Argentina, Chile, ¿no? A qué tipo de familias se vinculó, cómo se terminó de meter en la vida política de los países, especialmente en Argentina. Es un libro interesante que recibió el premio, mejor dicho, de mejor libro de investigación de FOPEA. Bien, vamos a escuchar al Fantastic Negrito, ¿lo tienen? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a escucharlo haciendo Plastic Hamburgers. Bueno, en la entrevista del día de hoy vamos a hablar con Paula Vistanino, es la autora de Te serviré, Fe, Poder y Disciplina, el plan del Opus Dei para beneficiarse de una de las mayores fortunas de América del Sur. En este libro, Paula ahonda en la historia, en particular, de la familia Gianoli Gainza y especialmente de Elina Gianoli Gainza, una de las primeras numerarias del Opus Dei en Latinoamérica, ¿no? El Opus Dei fue fundado en la década del 20 por José María Escrivá de Balaguer como una institución de la Iglesia Católica, de carácter más bien conservador, en lo religioso, en lo político, pero con una influencia en las altas esferas de las distintas sociedades. La sociedad española, por supuesto, en su momento, y después ramificándose a decenas de países. Entre estos países, obviamente, está Uruguay, Argentina y Chile, que son los tres países que vinculan a la familia Gianoli Gainza, cuyas consecuencias de toda esta historia fue que después en la familia se generó una demanda penal por entender que la fortuna de la familia había sido utilizada casi toda para dársela a la obra, al Opus Dei, la obra de Dios, eso es lo que significa, dejando, ¿no?, sin parte de esa herencia a otros miembros familiares. Bueno, ese es el punto de partida de esta historia. Le damos las buenas tardes a Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo llegaste a la historia y a la familia Gianoli Gainza? Llegué a partir de un artículo que publiqué acá en Uruguay. El primer artículo que publiqué sobre el Opus Dei fue un artículo muy grande, testimonial sobre todo, de muchos años de reunir información y testimonios. Y lo publiqué casual y no casualmente en una revista uruguaya que es Lento, en 2018. Y a partir de esa publicación me contactaron para decirme que existía una causa judicial en la que se documentaba todo lo que yo había contado del modus operandi del Opus Dei en ese artículo, ¿no? Y bueno,
viajé a Montevideo porque era lo que me faltaba. De hecho, había tardado tanto tiempo en publicar porque estaba buscando cómo documentarlo, porque estos temas que a veces son tan complejos, sobre todo tan opacos en estas organizaciones, que son sobre todo de puertas cerradas, lo que suele pasar es que vos podés publicar algo y es muy fácil de desmentir si solo se basa en testimonios, ¿no? Entonces, bueno, igual lo hice, vine, vi la causa y empecé a entrevistar a esa familia, que siempre es un proceso largo porque, digamos, tenés que ir de a poco y entrar en confianza, ¿no? No es que uno llega un día a la casa, los entrevista y se va con el laburo hecho. Tenemos que ir por utilizar una palabra, o podemos empezar por la matrona de esa familia, que es María Elina Gianoli, que enviudó temprano. Gainza, perdón. Ella es Gainza. Gianoli, que enviudó temprano. Exactamente, ellos eran María Elina y Cirilo Gianoli, eran una pareja uruguaya de clase alta que emigró a Chile en la década del 20 como diplomático él. Ya estaba un hermano de él que también había ido a Santiago de Chile como diplomático, y cuando llega, además de esa carrera diplomática, empiezan a hacer inversiones y empresas y negocios que su hermano ya había arrancado, y empiezan a construir algo que después fue un gran imperio económico, uno de los grupos más importantes de Chile económicos y también del Cono Sur. Y en la década del 50, cuando llega el Opus Dei a Chile, que también llega en el mismo momento a Argentina y a toda América Latina, al llegar, María Elina había enviudado, tenía sus 5 hijos, una mujer más grande, un varón un poco más grande y después 3 más chicos. Y en ese momento ella se convierte en, yo digo, el Opus Dei los detecta, ¿no? Porque el Opus Dei tenía como esas listas de familias de clase alta, católicas, que podían servirle porque era lo que buscaban, ¿no? Ellos lo dicen deliberadamente. Nosotros buscamos a los católicos más perfectos o más importantes o los mejores católicos, y en los mejores, en su definición, entra o cuestiones de ingresos o cuestiones de apellido o cuestiones de algún interés particular por esas personas. La mujer entra al Opus Dei y vuelve a Montevideo con la misión de fundar la rama femenina del Opus Dei acá, y deja su casa, un caserón en Santiago de Chile, la casa de la familia. En el barrio Las Condes. Exactamente, en la calle Colón, la deja para que se funde la primera casa de mujeres del Opus Dei en Santiago. Esa es un poco la historia de María Elina. Pero después viene la historia de sus hijos, ¿no? Y Elina es la más chica de las 5, de los 5. Sí, así es. Elina es la más chica y con 15 años, acompañaba a su mamá en Montevideo a muchos lugares del Opus, y a los 15 años ingresa, o sea, pide la admisión como numeraria del Opus Dei, que es la forma más plena, si se quiere, de ser un miembro del Opus Dei, porque es asumir una vida de castidad, de pobreza y de obediencia. Son 3 compromisos que son equivalentes a los que hacen las monjas o los curas, pero sin ser monja o cura, y eso implica una vida dedicada al Opus Dei, que es sobre todo una vida de bastante encierro y de hacer crecer la obra, ¿no? Desde adentro. Claro, pitar es como que se engancha, ¿no? Que está preparado como para dedicar su vida básicamente a esos 3 votos y al Opus Dei. ¿Cómo es perdón, la gente que se preguntará cómo es el proceso de pitar, ¿no? ¿Cómo se evalúa que una persona está preparada para dar esos pasos? En general, como bien vos decías, pitar es algo que es propio del lenguaje opusino, y viene de Escrivá de Balaguer, que cuando la gente iba a los centros del Opus Dei, él decía, pita o no pita, como cae o no cae, entra o no entra, ¿no? Entonces quedó, eso es bastante, es lunfardo del Opus Dei, digamos. El proceso es que el Opus Dei, a lo largo, tiene casi 100 años de historia, y a lo largo de su historia, hoy lo están regulando, ha buscado a personas en su adolescencia. Hay una edad ideal para ingresar, son los 14 años y medio, porque eso tiene una explicación, que es un proceso, y lo que se hace es invitar a las personas a centros de mujeres o varones, donde se juega al fútbol, o se toca la guitarra, se cose, o se estudia también, invitar a comer a esos centros, son lugares muy lindos, las casas del Opus Dei, a distintas actividades con gente de su edad, y ahí en ese proceso empiezan a haber charlas religiosas, empieza a haber un cura que los confiesa, un director espiritual que es un numerario, o sea que es un laico, pero no es, no es un cura,
sino que es un igual en un punto. Y en ese proceso se va evaluando si esa persona tiene las condiciones, digamos, y se va evaluando muchísimas cuestiones, digamos. El Opus Dei mira desde que vos estés bien de salud y que no tengas ningún problema de salud, hasta que seas un poco, no sé si sumiso, pero obediente, ¿no? Por lo menos que aceptes las reglas, que te interese, pero también hacen un proceso de convencerte y demás. Bueno, entrás, pedís una carta de admisión, que es escribir una carta diciendo que querés ser un miembro numerario o supernumerario del Opus Dei. Los de esa edad en general son para numerarios y numerarias, y la mandás supuestamente va a Roma, y el prelado del Opus Dei en Roma dice si te admite o no te admite. Lo que dicen las personas que estuvieron es que esa carta nunca va a Roma, la dejan un tiempo, y al tiempo, ¿no? Esta idea de me están eligiendo o no me están eligiendo, puede que me digan que no, y al rato te responden. Es como el ratón Pérez. Algo de eso. Y después viene un proceso muy rápido de 5 años de renovación cada 19 de marzo de esa voluntad de pertenecer, que también es un tiempo en el que, bueno, me quedo, no me quedo, o sea, puedo, estoy demostrando lo que tengo que demostrar para seguir acá. Y a los 21 años, por eso, es la fidelidad, que es la incorporación definitiva, que es un rito religioso, pero además implica la firma de un testamento por el cual vos entregás tus bienes a una asociación civil ligada al Opus Dei, y además te pones una alianza, que es el casamiento con Dios. Entonces los numerarios y numerarias son célibes, pero usan alianza en general. Bueno, y haces una ceremonia con un juramento y qué sé yo, y a partir de ese momento sos un miembro del Opus Dei. Bien, básicamente el Opus Dei lo que planteó de manera innovadora el escriba de Balaguer era la santificación a través del trabajo, la posibilidad de que los laicos se santificaran en vida, ¿no? Por eso es una organización donde no se habla de sacerdotes o monjas, se habla de numerarios, que son los que tienen que hacer los votos de castidad, de pobreza, de celibato, y los supernumerarios, que pueden constituir familias y que tienen, en definitiva, también la misión de constituir familias grandes, o sea, que sean con muchos hijos. Por eso reproducir la obra. Exactamente, una de las características de las buenas familias del Opus Dei es que tienen 8, 9, 10, 11, 12 hijos, ¿no? Y ahí hay una cosa que tú pones en el libro, que, por ejemplo, hay una posible santificación automática para la mujer después de parir el 8º hijo. Exacto, hay uno de estos mandatos que tiene el Opus Dei, como bien vos decís, es esto: los miembros del Opus Dei, o el Opus Dei es la santificación de la vida ordinaria. Es que vos en tu vida, hagas lo que hagas, sin ser un religioso, sin ser un cura o una monja, puedas llevar a Cristo a la cúspide de todas tus actividades todo el día y llevar una vida de esa manera santificadora. Y efectivamente, te puedes santificar en tu profesión, y las mujeres, por una cuestión claramente machista, su lugar de santificación suele estar, si no son numerarias, en la maternidad, ¿no? Y en eso el Opus Dei es muy insistente, y hay una dirección espiritual, digamos, que a las personas en general interfiere en su vida íntima, digamos. Estas indicaciones, como bien vos decís, no es un papelito solamente, sino que en las conversaciones una supernumeraria con su directora espiritual tiene conversaciones acerca de cuántos hijos va a tener o cómo tiene que tratar a su marido, digamos. Esta intervención del Opus Dei, esa dirección espiritual, es... por supuesto que en numerarios y numerarias es directamente controladora, pero además en los supernumerarios suele ser bastante también controladora o dirigida. Claro, sí. En el caso de la familia Gianoli, para no perder el hilo, ¿no?, de la familia, los problemas corren por dos lados, ¿no? Elina Gianoli se convierte en una figura excluyente como numeraria del Opus Dei en Argentina, que es en definitiva donde se instala. Por otro lado, donde la mandan. Claro. Por otro lado, María Elina, hacia su madre, también mantiene su casa en Punta del Este, donde la familia a veces se reúne. Pero tenemos dos hijas que de alguna manera van a traer los problemas a la familia con Elina, ¿no?, y con María Elina. Carmen Elina, que es la primogénita, y María Luisa, que es una de sus hijas que tiene problemas psiquiátricos en el camino. ¿Cómo se va
generando el problema interno en la familia y qué tiene que ver el Opus Dei con este problema familiar. Estoy fascinada con cómo conoces toda la historia, porque no me suele pasar para nada que alguien haya hecho como una especie de mapa, ¿viste?, de toda la familia. Arranca con que Carmen, cuando María Elina se vuelve a Montevideo con sus hijos más chicos para fundar la rama femenina del Opus Dei en Montevideo, Carmen, su hija mayor, queda en Santiago de Chile y esa hija es la madre de los 11 hijos, 12, porque uno falleció, como supernumeraria tuvo 12 hijos, que hoy están reclamando la herencia de su madre y también la herencia de la otra tía. Y ahí voy. El problema empieza a de María generarse... Luisa. Están reclamando esas dos herencias. Sí, o sea, por un lado ellos no heredaron de su madre, ¿no? No heredaron de su madre. No heredaron de su madre. Sergio, el otro tío, les dio un cheque por $35.000 a cada uno, ¿no? Como diciendo, eso sucede esta es la herencia. En un momento cuando muere la abuela, exactamente. Pero después hay un nuevo arreglo económico. Es un proceso muy largo en el que ellos no van heredando nada hasta que en un momento dicen, bueno, pero no hay nada nuestro en esta familia, que cada hermano tiene $200 millones y nuestra madre no tenía nada de esto. ¿Qué pasó acá? Y eso va a terminar en la demanda penal que ahora eso después va a terminar en la demanda penal. Entonces queda una hermana en Chile que empieza a tener una relación conflictiva con su madre y demás, pero que se seguían viendo, y de hecho la madre mandaba dinero porque esta mujer tenía 11 hijos y quedó fuera de las empresas de la familia muy pronto, entonces no recibía dinero de ese gran emporio empresario. Y después hay una hermana que es María Luisa, una mujer que desde muy joven tuvo problemas psiquiátricos, que participaba de algunas actividades del Opus Dei porque iba con alguno de sus hermanos o con su madre, pero que en función de que tenía problemas psiquiátricos y además porque no hay manera, por lo menos, de que se sepa que la mujer quiso ser miembro del Opus Dei, y el Opus Dei tampoco lo dice, pero suponemos que no se hizo miembro del Opus Dei, pero que, sin embargo, a la hora de su muerte, antes de la hora de su muerte, se descubre, estos sobrinos también descubren, que la fortuna de esta mujer psiquiátrica había sido diezmada, agujereada, digamos, que habían intervenido muchas personas vinculadas con el Opus Dei, que esta mujer, mientras tenía internaciones psiquiátricas en una clínica psiquiátrica de acá de Montevideo que pertenece al Opus Dei, había hecho donaciones bastante onerosas a asociaciones civiles del Opus Dei en Chile, en Uruguay. ¿Quién le manejaba la plata a María Luisa? Bueno, Elina, su hermana, era quien estaba más cerca de ella y de alguna manera tenía cierta indicación. Los miembros del Opus Dei en general no pueden viajar, no tienen mucho vínculo con su familia. Elina era una miembro privilegiada en ese sentido, ella sostuvo eso. Quería mucho a su hermana, digo, porque hay que decir, esta Elina, esta protagonista del libro, es una mujer que vivió toda su vida en el Opus Dei muy convencida y que no quiero, que lo más interesante es eso, es que es una mujer que todos querían, que era una mujer carismática, alegre, amorosa y demás, y también dicen lo mismo con su hermana, ¿no? Pero parte de su tarea como numeraria del Opus Dei tuvo que ver con administrar algo de eso. Lo estuvo administrando durante bastante tiempo, hasta que en 2010, después de todas estas donaciones que estoy contando y después de firmar varios testamentos, Elina, o sea, su familia, decide iniciar los trámites para declararla incapaz a esta mujer que María Luisa. Sus sobrinos consideran que era incapaz desde muy joven, y se convierte ella en su curadora. Y ahí también hay toda una manipulación del patrimonio que está siendo investigada por la justicia acá en los tribunales uruguayos, y que después hacen que la justicia la saque como curadora, porque además no podía ser curadora porque era socia de su hermana en algunas empresas, y por otro lado porque en esa curaduría había muchas deliberaciones de guita, ¿no? Para muchos lugares muy complejas, incluidas a veces pagarle, por ejemplo, o dejar donativos para un psiquiatra del Opus Dei que la atendía a ella, ¿no? Entonces ahí salta todo, cuando con la denuncia, con la declaración de que Lina no puede ser más la curadora de su hermana y que eso estuvo mal. Al averiguar todo lo que había pasado con el patrimonio de esta mujer en ese tiempo, es que Lina, que falleció en 2021 en la Argentina, fallece con una citación indagatoria en Montevideo, que bueno, empezó la pandemia y demás, que nunca se hizo. Y hoy, en definitiva, o sea, los demandantes son los hijos de Carmen. Sí. ¿Y quiénes son los demandados en este caso?
No, en este caso la demanda inicial había sido para el INA y Para el para INA. personas del Opus Dei, ¿no? En este Sí. caso hay asociaciones civiles del Opus Dei involucradas, pero como el Opus Dei declara que es pobre, que no posee nada y tiene asociaciones civiles a nombre de estos numerarios, que es a través de las cuales posee todo lo que posee, que es muchas propiedades, institutos, colegios, universidades. y Lo demás. patrimonial, Entonces vos básicamente. no llegás al Opus Dei. Vos llegás hasta una asociación civil. Entonces lo que está involucrado acá, en este caso, es la Asociación Cultural y Técnica, que es esta asociación que estuvo peleando por el testamento de María Luisa, y que estuvo involucrada también porque recibió donativos y porque estuvo en uno de los testamentos y porque además se metió en esa causa para pedir dinero, y hay abogados, hay escribanos, digamos, pero la principal acusada en ese caso era el INA en su momento. Pero teniendo en cuenta la lógica del Opus, la parte probatoria es muy compleja, ¿no? Porque se manejan con una lógica diferente al resto de la sociedad. Sí. ¿No? Si vos eso desde es- el vamos ya, digamos, aceptaste ciertas reglas que incluyen, ¿no? Por ejemplo, ser parte de una comunidad que acepta, digamos, donaciones de determinada forma. Después probar que hubo que no fue voluntario. que no fue decís. voluntario, exactamente. Me imagino, no sé hasta dónde se pudo avanzar en la indagatoria, pero Sí, no debe ser- no debe en ser el caso fácil. de Lina, Lina dejó todo su dinero en una fundación chilena del Opus Dei, y eso está bien porque ella vivió toda su vida en el Opus Dei, entonces entendemos que fue una cuestión voluntaria, así que no hay ningún problema ni con la voluntad de las personas de pertenecer al Opus Dei, porque cada uno puede hacer lo que quiera, ni con, por ejemplo, que un numerario o numeraria deje su dinero al Opus Dei, si así lo quiso, perfecto. La hermana con problemas psiquiátricos, ahí está el tema, es quién puede dar fe de que esta mujer estaba en condiciones de decir pertenezco al Opus Dei. Igual tampoco se sabe si perteneció o no perteneció al Opus Dei, lo que aparecieron fueron testamentos a nombre primero de la misma fundación en la que su hermana dejó toda su fortuna en Chile, y luego de esta fundación, que es un equivalente acá en Montevideo. Y en el medio, dinero que va y que viene para algunos sobrinos, para abogados, para la Universidad de la Santa Croce en Roma, que es una universidad del Opus Dei, para la Asociación Cultural y Técnica de Montevideo, para la Fundación de Chile y así el Colegio Romano de Roma. Bueno, ella va pasando dinero. La discusión central es si esta mujer fue incapaz toda su vida, si esta mujer hizo algo de todo esto con conciencia o no, y si no fue, y si era incapaz, quiénes son las personas que intervinieron en eso, porque se supone que se intervino un escribano para que ella firmara estas cuestiones, o en un momento ella le firma un poder a su hermana, también que no podía, digamos, tenerlo supuestamente. Todo eso es lo que está en discusión, y es bastante difícil probar hacia atrás en qué momento comenzó la esquizofrenia, en todo caso, ¿no? Entonces, sí, y aparte los psiquiatras que la diagnosticaron para declararla incapaz y que la atendieron antes son todos psiquiatras del Opus Dei. Claro, peritajes sobre los peritos, por ejemplo. O sea, si esas personas eventualmente pueden tener intereses creados, esos psiquiatras que del Opus Dei. Bueno, uno de esos psiquiatras estaba en un testamento, digamos, que eso en términos éticos, no delictivos, éticos, no está bien tampoco, ¿no? Claro. Está la historia de la familia, pero también en paralelo está un poco la historia de cómo el Opus Dei se va consolidando en Argentina, sobre todo, que es donde vemos, es decir, a la hora empezar a contactarse con, por ejemplo, parte de la sociedad que tiene que ver con el poder político. El poder político, el poder empresarial, el poder militar. En definitiva, el Opus Dei atraviesa, ¿no?, en su creación, y el propio Escrivá de Balaguer, la Guerra Civil Española, es decir, una etapa muy marcada de España donde los católicos y los rojos eran prácticamente enemigos acérrimos. Después, cuando Franco gana la Guerra Civil y se constituye el gobierno, la dictadura de Franco, en el gabinete de Franco empiezan a aparecer, ¿no?, figuras vinculadas al Opus Dei. Y eso termina pasando también en diferentes gobiernos de carácter conservador, o gobierno de facto, o dictadura. En Argentina pasa con ese proceso de golpes y gobierno de facto, que arranca en la década del 60, con Juan Carlos Onganía, con Alejandro Lanusse. Es en ese momento en que figuras
con alto poder político empiezan a vincularse con el Opus Dei y el Opus Dei con ellos? Sí, sí, arranca, ¿cómo lo decís? En la década del 60 es los primeros momentos en los que el Opus Dei había llegado en la década del 50, empieza a construir, ¿no? Muy chiquito, porque en general tenían como un enviado y una casa que les prestaban y arrancan ahí. En la década del 60, con el gobierno de Juan Carlos Onganía, empiezan a tener ese acceso, que es un acceso buscado, ¿no? El Opus Dei desde el primer momento, el Opus Dei accede al gobierno de Franco porque le interesa formar parte del poder, porque en sus intenciones de influir y gobernar en la sociedad necesita del poder, así que tiene vocación de gobierno y de ejercicio del poder. Y tienen su mejor momento, no, su primer mejor gran momento, que es, en el libro está dicho algo así como es la primera vez que hay un presidente con un apellido del Opus Dei, con Lanusse, como vos decís. Durante la dictadura de Alejandro Lanusse, un hermano de Lanusse, dos hermanos de Lanusse, varias sobrinas y sobrinos de Lanusse numerarios. Digo, es una familia. Y de hecho eso se consagra, esa unión, podemos decir, con la donación de un cuarto de manzana en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, que es el barrio más caro de Buenos Aires, para hacer la sede principal del Opus Dei, que Lanusse les dona, les regala, vía la ciudad de Buenos Aires. Y después, la última dictadura militar, Videla, firmó un decreto por el que les dona dinero para construir esa sede principal, que es un edificio que vale una fortuna, por supuesto, y donde está, digo, que lo han visitado muchísimos presidentes, porque no es privativo. El Opus Dei se ha convertido en estos 70 años en los que está presente, acá también, en Chile también, digamos, con características particulares, en una estructura de poder. Y como toda estructura de poder tiene bases estables ya, ¿no? Y algunas de esas bases son cuadros técnicos del Estado que no dependen de un gobierno. Entonces, que viene un gobierno democrático, viene otro, pero vos seguís teniendo en determinados lugares, y por ejemplo en el Poder Judicial, seguís teniendo a determinadas personas ocupando esos roles que pertenecen al Opus Dei. Perdón, no es la lógica que se dio en Uruguay, ¿no? Te he entendido, el Opus Dei no solamente no fue parte, digamos, del gobierno de facto acá, sino que en algunos casos incluso estuvieron como del otro lado, en la resistencia junto con otros grupos religiosos. Pero sí en gobiernos democráticos, en el gobierno de la calle Herrera, hubo dos personas. En el gobierno de Valle, en Valle Santiago también. Pérez del Castillo, en el gobierno de Bartol. Bartol en el último gobierno. En el gobierno de Juan María Bordaberry. De Juan María Bordaberry también, exactamente. Hay que entender también que como que es esto, ¿no? El Opus Dei tiene esos cuadros técnicos que ocupa y después también tiene cuadros que a veces son cuadros académicos, que a veces son cuadros vinculados por el ejercicio propio del poder y de una élite y contactos, y que a veces tienen roles de influencia mayor y a veces menor. En Argentina, por ejemplo, visibles que digan que son del Opus Dei, que todos sepamos que son del Opus Dei, no han tenido prácticamente lugares como funcionarios en gabinetes, salvo Gustavo Belli, supernumerario, declarado, lo contó y demás. Rodolfo Barra, un cooperador, ni siquiera se llegó a ser miembro del Opus Dei. Pero, sin embargo, hay muchísimos lugares, y sobre todo en el Poder Judicial, donde el Opus Dei logró penetrar, porque en un momento hubo ese Rodolfo Barra, que era el ministro de Justicia de Menem, y es cooperador del Opus Dei, y ahora fue procurador de Milei. Armó un sistema de pasantías en el que entró camadas de la Universidad Austral al Poder Judicial y que continúan, por supuesto, en el Poder Judicial. Y bueno, y lograron llegar hasta ahí. Es una estructura que va buscando sus maneras de ingresar a los lugares que les interesa. Y entonces a veces podés vincularlo con una dictadura y a veces no, digamos. Sí, como bien pasa vos por decís radar. esto. No, en el caso de, la gente recuerda el caso de Carlos del Piazzo, el gobierno de la calle Herrera, cuando se prohibió darle preservativos en los centros de salud por motivos religiosos. Y bueno, y ahí enseguida la gente decimos, tiene que ver justamente con la obra. ¿Con qué tiene que ver? Sí. Por supuesto que están en contra, ¿no? de las leyes en general que dan derechos y demás. En el caso del Opus Dei en Argentina, reaccionó ante el libro, ¿no? Emitiendo un comunicado de la Oficina de Comunicación del Opus Dei en Argentina de información falsa, dicen, publicada en el libro Te Serviré. Sí. Dice, bueno, ante la publicación de Te Serviré, de la periodista Paula Vistanino, en el que se realizan afirmaciones falsas, especulaciones forzadas sobre el Opus Dei y sobre Lina Gianoli, una de las primeras mujeres del Opus en Latinoamérica, la prelatura desea realizar algunas aclaraciones. El texto elabora una teoría conspirativa sobre la base de especulaciones e interpretaciones forzadas y descontextualizadas
con el objetivo de transmitir la falsa idea que el Opus Dei influenció a Elina y a su familia para beneficiarse económicamente. Más allá de las múltiples inexactitudes de la publicación, la autora construye su teoría alrededor de una premisa central que es completamente falsa, que la hermana de Elina Giannoli, María Luisa, legó su herencia a instituciones inspiradas en el Opus Dei y que eso demostraría su hipótesis. Sin embargo, María Luisa murió el 10 de abril del 2024 y no dejó ninguna disposición testamentaria. Por tanto, ni la prelatura ni organizaciones inspiradas en la tarea evangelizadora del Opus Dei recibieron parte de su herencia. Las afirmaciones de la periodista carecen de fundamento y son completamente falsas. De acuerdo con lo que establece la ley uruguaya, ante la ausencia de disposición testamentaria, entendemos que los herederos legítimos serían sus familiares naturales. A pesar de que esa información es pública y estaba disponible meses antes de la publicación del libro, la autora eligió no verificarla o deliberadamente omitirla. Sigue el comunicado, más largo, pero leo hasta ahí. Es largo. Voy a empezar por el final. Cuando dice organizaciones inspiradas en el Opus Dei, hay que sacar inspiradas y decir organizaciones del Opus Dei. El Opus Dei es propietario, por llamarlo de alguna manera, de todas estas asociaciones civiles, y lo que esas asociaciones civiles poseen es una de las grandes mentiras en las que se han basado para esto que yo digo, que nunca se puede llegar a ellos, y para decir que ellos son solo un mensaje espiritual y que no poseen nada. Cuando en realidad poseen universidades, escuelas, clubes, todas cosas que es legal que posean, pero bueno, sería bueno que dijeran esto es nuestro y lo administramos. Yo eso lo investigué bastante, esa matriz jurídico-económica en Argentina. Para resumir esta historia, María Luisa, esta hermana psiquiátrica, falleció. De hecho, el libro termina, vos tenés la segunda edición, la primera edición del libro termina con la muerte de María Luisa, porque yo cambié el final del libro cuando estaba yendo a imprenta con la muerte de María Luisa, cerró el libro, se fue a imprenta. Cuando se muere María Luisa, así no sé, fueron una semana después de la muerte. Se abre la sucesión de María Luisa, que hasta entonces había 2 testamentos de ella a 2 fundaciones del Opus Dei, y esta Asociación Cultural y Técnica Montevideana estaba reclamando vía sus abogados esta herencia. Aparece una revocatoria de testamento que nadie conocía, que no la conocían los herederos, que estaban dando esta batalla para cobrar y que si hubieran sabido que no existían, estaban queriendo anular esos testamentos a favor del Opus Dei, los herederos en esa causa, y el Opus Dei estaba reclamando esos testamentos en esa causa. Aparece una revocatoria que no beneficia al Opus Dei, pero sí lo beneficia para decir que toda esa construcción o ese intento de quedarse con esa fortuna les servía, ¿no? Entonces, el Opus Dei, no hay nada del libro que se caiga con esto. Efectivamente, todo lo que sucede hasta la última página del libro sucedió. Apareció una revocatoria de testamento, es cierto, que dice que anula los testamentos anteriores. Y no descarto que hay algunos movimientos en este momento por los que el Opus Dei quiere volver a dar batalla después de esto por ese testamento. Así que nada, lamento, o sea, a mí me gustaría como periodista que no me saquen un comunicado así. Cuando lo comenté en la editorial me dijeron, bueno, también es prensa, o sea, vos no te preocupes. Vimos las fechas, vimos los mails que yo había mandado al Opus Dei para pedir información, para conversar con ellos y demás. Y entonces la amenaza de ese comunicado a la editorial de que quitaran el libro de la venta y que estaban pensando en iniciar acciones legales no se concretó, pero bueno, como periodista es bastante fuerte, ¿no? Que el Opus Dei diga, bueno, estoy pensando en iniciar acciones legales. La verdad es que yo cada vez que publico algo mando un mail al Opus Dei, les digo quiénes voy a nombrar, de qué se trata la nota, les pido hablar porque nada me gustaría más siempre hay que entrevistar. Que hablar con el Opus Dei, es la práctica periodística. Si yo voy a escribir una nota que habla de esta persona, hago un intento de comunicación con esas personas y le digo, ¿qué tenés para decir sobre esto? ¿Voy a publicar esto o tengo esta información? El Opus Dei tiene una práctica histórica de sacar comunicados y negar todo lo que los perjudica, porque lo hace, se llama apostolado de la opinión pública, es una manera de construir discurso y narrativa, especialmente para sus seguidores. O sea, ese comunicado no es porque la editorial que me dice, yo con un comunicado, o sea, no hubo ninguna comunicación con la editorial ni conmigo, sacaron un comunicado, el comunicado se lo envían a todos sus miembros para decirle, no lean este libro. El Opus Dei le habla a su gente, digamos. Claro, no lean este libro que acá hay información falsa. Y de hecho, muchas veces, porque me llegan esos mensajes, me los reenvían, cuando sale una nota, por ejemplo, mandan un comunicado interno que dice no lean esta nota porque contiene información falsa, qué sé yo. Y si la quieren leer, acá les mandamos el PDF para que no la cliquen la nota, ¿no? Entonces es una manera que ellos tienen habitualmente.
la verdad es que yo me encantaría conversar con ellos. Uno de los últimos comunicados que sacaron es negando la acusación por trata de mujeres para servidumbre. Acusación, no denuncia. Acusación formal, investigada, que tienen en la Argentina, que involucra a un argentino que es el número 2 del Opus Dei en el mundo, Mariano Facio. También hay un comunicado que niega eso y hay un comunicado que muestra las casas de las jerarquías del Opus Dei, que son caserones de lujo, con piletas espectaculares, y muestran esas casas y dicen, estas mujeres que denuncian trata vivían acá. Esas mujeres vivían ahí para servir. Ahí, no usaban la pileta, ¿no? Entonces, es una metodología, para mi gusto, un poco opaca, y que sería genial que en algún momento decidieran ser más transparentes con lo que hacen. No sos muy querida del Opus. ¿Yo? No. Hay una cosa que dicen ellos que es que la conspiración de los buenos y de los de siempre. Los buenos son los propios que se fueron, ¿no? Y que están conspirando. Los de siempre son los jesuitas, como Bergoglio. Y cuando yo le pregunté a uno del Opus y le dije, ¿y yo qué soy? Me dijo, no, Claro. el demonio. Los jesuitas son... Ni buena, ni de los de siempre, ni de los buenos. Los jesuitas son la izquierda y el Opus Dei los ultraconservadores. Los de ¿no? siempre son los jesuitas porque históricamente los jesuitas, en los tiempos en que bien vos explicabas Claro. que nació el Opus Dei, se opusieron a que primero los aprobara la Iglesia Española, se opusieron a que los aprobara el Vaticano y tienen una visión radicalmente diferente acerca del rol de la Iglesia y de lo que la Iglesia, a quienes tiene que hablarle la Iglesia Católica y Claro. demás. Es una institución muy particular porque es una prelatura personal, o sea, la dirige un prelado y es una disposición jurídica que recién la obtienen en 1982 con Juan Pablo II. Exacto. Que tiene otra característica Juan Pablo II por haberse criado en la Polonia sometida por los soviéticos, de ser el papa anticomunista, por más que haya viajado a todos los países, ¿no? Contrariamente a Bergoglio, que fue el papa jesuita, ¿no? Sí, Juan Pablo II les dio la prelatura personal, como bien vos decís, Bergoglio se la sacó. Bergoglio siguen siendo una prelatura personal, pero fue desjerarquizada, la vació de contenido, tienen ese nombre, pero además ahora no pueden llamar más prelado al prelado, sino que le tienen que decir el moderador del Opus Dei, porque ya no tienen ese cargo, ya no se nombraron obispos, todas disposiciones que ha dejado Juan Pablo II de autonomía y privilegio para la institución y que por supuesto los tiene muy enojados porque fueron intocables durante mucho tiempo y Bergoglio se metió con ellos. No terminó de meterse del todo, digamos, igual los mandó a cambiar sus estatutos, ahora los presentaron, así que queda la pregunta de si este papa va a seguir avanzando. Bien, Paula Vistanino, el libro se llama Te serviré, fe, poder y disciplina. El plan del Opus Dei para beneficiarse de una de las mayores fortunas de América del Sur. Es un libro de edición de la editorial Planeta. Gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Muchas gracias a ustedes. Fácil se pone. Fácil desviarse. Hola Fernando, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan, Sapo, Juanchi? Yo Hola, feliz. Fernando, Feliz ¿cómo de estar. andamos? Bien, 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 Feliz. bien. Sapo, ejemplos de duopolios. Duopolios. Sí, te tiro, voy a mencionar marcas, obviamente, Ajá. para inspirarte. ¿Vale mencionar marcas? Y bueno, La M, mandan ustedes la a M y la No. BK. sí, correcto. Ah, pero hay muchos compitiendo. Sí, Bueno, pero acá en Uruguay, por ejemplo, no. ¿Cómo no? La mostaza. No compite en el rubro no deja de puntual ser un la- duopolio. De la, Está bien, de la ok. hamburguesa. Por más que haya un margen para terceros, cuartos, quintos. ¿Los carritos? Está el macarrito. Si estuvieran todos reunidos, claro, ahí a lo mejor serían potencias. No, son todos. La P y la No son CC. una gran En el cooperativa. refresco, en los teléfonos, en las tarjetas de crédito, en el fútbol uruguayo. En los teléfonos hay 3. Sí. Buah. Sí. No me meto. Ah, ahí Ahí sí, no me ahí- meto. ahí- Me parece que ahí sí por hay tres. No tengo que revisar la tanda, así que por las dudas no me meto. Bueno, si lo piensan, todos los que pasaron por nuestras cabezas sin decirlo, bueno, los insinuados en estos instantes, bueno, todos los que se nos ocurren, son ejemplos claros de un primero y un segundo. Claro, ¿no? El primero está claro, el segundo está claro. Está claro quién lidera en refrescos o en la tarjeta de crédito o en el fútbol uruguayo y quién secunda, ¿no? Y casi siempre lo que pasa es que entre los dos dominan el 40%, la mitad, un poquito más de la mitad,
y ya alcanza para hablar de duopolio. Mi pregunta es lo que sucede también en el mundo del libro? Y te voy a pasar 2 volúmenes, Sapo. Uy, mirá qué lindo. Sí, para ilustrarlo así muy Como tú estás cerca, muy remotamente. Me encanta, sí. Y vos vas a decir, supongo que lo que tenés ahí contigo son 2 libros cualesquiera de Javier Cercas. Sí, Independencia Podemos y mostrar El las tapas. Loco de Dios en el fin del mundo. Ya hablamos sobre este. Sí, es el último. Sí, de sí, Cercas. sí, Sí. claro. El otro es uno anterior, necesariamente anterior para el punto que vengo a discutir con ustedes. Pero bueno, en principio son 2 libros que vos te los podés encontrar. Sí. En la mesa de una librería, en el estante, en la C, por Cercas, están juntitos, ¿no? Y sin embargo, esos 2 libros representan algo, tal y como te los estoy así. ¿Representan algo que son de editoriales diferentes? Bueno, sí, y algo más. Y algo más que solo las editoriales. La respuesta a la pregunta si el mundo del libro pasa por un momento de duopolio, sí o no, es más o menos, no exactamente, vamos a ver. Me gustaría que los oyentes manden fotos. De los libros que tienen. De los libros que se compraron en los últimos meses, en las últimas semanas, esa pilita de mesa de luz. Esos que tienen Acá tengo uno de Planeta, por de la ejemplo. resaca de las vacaciones. Recién entrevistamos. Acaba de salir, sí. Es un lanzamiento que se van a encontrar en lo más destacado de las librerías en este momento. Esos que quedan acostados, ¿viste? En las bibliotecas porque son los últimos que te compraste. Esa foto me gustaría. Y voy a hacer el ejercicio sobre el final de la columna. Voy a pedir el celular ahí porque no tengo para ver las fotos. Bueno, si no se puede, no se puede. Sí. Pero me gustaría mirar esas pilas y a golpe de vista decirle cuántas lecturas son del duopolio. ¿Del duopolio? Sí, si es que lo hay. Sí. Si es que lo hay. En lo que va de este siglo, en lengua española, el comercio del libro parece tender a una gran competencia entre 2, eso es claro. Lo que no es evidente. Hay que hacer un poco de behind the brands para saberlo, para apreciarlo. Hay que pensar en modo, Unilever, por ejemplo, que lo mismo vende la marca más famosa de mayonesa, una marca famosa de té, una marca famosa de caldos, y uno no conecta esos productos, esas marcas. Bueno, es así que estas 2 grandes compañías que compiten por el liderazgo del mercado salen a ganar, intencionalmente desparramadas en un montón de marcas. Capaz que la pregunta que hay que hacer acá a nivel de ciudadanos comunes como nosotros, lectores comunes como nosotros, es ¿cuánto nos importa? ¿No? ¿Qué tan conscientes somos y qué tanto nos importa como compradores de libros, ¿no? Como lectores a la hora de enfrentar una mesa de una librería? ¿Hasta qué punto significa, si yo te digo que el 80% de esa pila de mesa de luz que vos tenés ahí fue puesto en la mesa de la librería en la que los compraste por solo 2 compañías? Significa que eso de, yo leo de todo. Leo. No, hay una curaduría leo detrás. todo tipo de libros. Y yo capaz que no están así. No, bueno, claramente. Hay una, digo, es verdad que los grandes jugadores editoriales a su vez tienen subdivisiones donde tienen, digamos, miradas más afinadas sobre diferentes universos de lectores. Luego, una subdivisión no es lo mismo que compañías independientes entre sí que compiten. No es lo mismo. Y a eso vamos, ¿no? Planeta y Penguin. Penguin y Planeta, representadas, por ejemplo, por esos 2 libros que vos tenés ahí, Sapo, que yo te acabo de pasar, de Javier Cercas, abarcando varias cosas, no solo libros de distintos grupos editoriales, sino libros de un mismo autor, que son el resultado de un tira y afloje entre los 2 grandes grupos por los grandes autores. Pero que se lo sacan y que lo ganan y que lo pierden. Pero acá no es porque, digamos, son sobre temáticas diametralmente opuestas, entonces una editorial tiene una, digamos, es porque se pelea por ser. Es porque vende y hay que ficharlo. Claro. Y bueno, y los autores se mueven, son profesionales, se mueven, y hoy publico con uno y mañana con otro, y se hacen contratos muy, muy grandes. Y Planeta Penguin Planeta es un buen resumen del presente del libro en nuestro idioma, por lo que dice y por lo que no dice, porque lo podés resumir ahí, Planeta y Penguin. Y te lo van a decir amargamente muchos editores independientes por el poco margen que queda para los demás. ¿Cuál es Peñarol? Bueno, eso es lo interesante. Me parece que es, por lo menos en nuestro idioma, otra cosa es en inglés, donde, por ejemplo, en Estados Unidos la presencia de Penguin es aplastante al punto de que hace poco, en 2022, una jueza de Washington frenó
una más de las adquisiciones de Penguin, la de Simon & Schuster, nada menos, lo que significaba en ese momento que Penguin compraba los derechos de la obra de Stephen King, o sea, un super bestseller. Y el argumento para frenarlo fue, bueno, esto puede llegar a ser demasiado negativo, más de todo lo negativo que ya es, para los propios autores, para que los autores tengan distintas editoriales para moverse, hacer mejores contratos. O, por otro lado está, digamos, el perjuicio para los lectores, si es que es solo una compañía la que controla más de la mitad de un mercado editorial, como hubiera pasado con Penguin en Estados Unidos si adquiría Simon & Schuster. En lengua española, o sea, en España, en Latinoamérica, todo indica que es pareja la competencia, lo cual es muy excepcional, es realmente pareja, o forma parte de una especie de guerra fría, muy estabilizada, que tienen los dos grupos en ese sentido. De todos modos, es interesante meterse con las diferencias, a ver si vos concluís, bueno, pero está claro cuál es Peñarol. Juanchi. Por otro lado, hay que decir que, vamos a decirlo, ¿no? Tenemos los libros de Sapo, tenemos el libro de Nico, tenemos el libro de Cristel, los de Lucci, son todos de Penguin. Son todos de Penguin. No. Sí. Fin de siglo no es de Penguin. Fin de siglo, Germán, pero Germán no lo mencioné. No lo mencioné a Germán. Yo soy fin de siglo también. Bueno, allá en los orígenes. Yo edité fin de siglo. Tu representante. Yo soy fin de siglo. No, yo edité fin de siglo. Edité ediciones B. Tranquilo, en el 14. Pero ¿qué pasó? Claro. Parte del paraguas. Claro. Y tu editor, que también es el editor de algunos de los libros de los otros autores. Claro, yo entiendo el nexo. El nexo es un editor. Luego es interesante esa historia, ¿no? Ediciones B, que era una editorial independiente, es absorbida por Penguin y, por ejemplo, se lleva el talento de Joaquín Otero, que ahora empieza a publicar para el grupo, ¿no? Y así tenemos todos esos libros. Puede ser una noticia de peso, ¿no? Los libros de las voces de Fácil Desviarse son de Penguin, pero, no sé, Leo Abercon es de Planeta, por ejemplo, en este momento, en Uruguay. Y después podemos diseccionar, si quieren, a nuestros autores y sus correspondencias con los distintos grupos, amén de esos tercos como Germán de Agosto, que dicen, no, yo soy del mundo, y estoy seguro de que en algún momento fue tentado por los grupos, y sin embargo él insiste con que es de los Canalda, y va a seguir publicando en Fin de Siglo, lo ha dicho públicamente. En cuanto a Planeta, hablamos de una histórica editorial, ¿no? Fundada en 1949 por un José Manuel Lara Hernández. Pero bueno, eso a nivel histórico. Hoy Planeta es solo uno, el más importante, pero solo uno de los sellos del grupo Planeta, que publica libros, sí, pero que es un multimedio, ¿no? Tiene la cadena de librerías más importante de España es de Planeta, la Casa del Libro. Tiene canales de televisión, tiene Antena 3, tiene streamings, radios, tiene La Razón, que es un diario. Todo eso es Planeta, sí. En un porcentaje más, compartido o más totalitario, pero sí, Planeta es un gran multimedio. Y nosotros nos vamos a quedar solo con los libros, ¿no? Para esta conversación. Luego, los lectores que están comprando Planeta no son solo los lectores que te compran el sello Planeta, que es un mundito, ¿no? Bien dibujado. Estás comprando Planeta cuando estás comprando Tusquets, Seix Barral, MC, Destino, Espasa, Austral, Minotauro, Bucket, Crítica, Paidós, Ariel, Cúpula, que tiene muy buenos libros de música, Deusto, y son solo algunos de los más destacados. Ahí voy, cuando vos tenés un gran paraguas, pero abajo tenés muchas subdivisiones. Sí. Que pueden hacer que en realidad vos estés consumiendo diversidad, por más que sepas que esa editorial en realidad pertenece a un grupo más. Por supuesto, eso es lo primero que te van a decir, los gerentes, ¿no? Los editores de los grupos, sobre todo cuando hay adquisiciones, que siempre es lo más polémico, porque se supone que una adquisición es un paso atrás en la bibliodiversidad. Es decir, vos tenías Salamandra, el sello que se la jugó por Harry Potter cuando Harry Potter era un proyecto en nuestro idioma. Y ahora Salamandra es uno más de los sellos de Penguin, ¿no? ¿Qué significa eso de cara a lo que pueden, considerar los lectores en una librería? Es objeto de discusión. Vos podés decir, no, pero se mantiene el perfil editorial, el perfil del catálogo, incluso, por supuesto, los editores. Es decir, Joaquín Otero trabajaba para Ediciones B y ahora sigue trabajando para Penguin, y es un muy buen ejemplo de cómo eso se mantiene. Y no podemos mirar el vaso medio lleno, de que también incluso potencian esas editoriales que a veces están
peleando por sacar el agua, el cuello del agua. Se dijo eso específicamente de Salamandra. Salamandra la compra Penguin en un momento de preocupación. Uno de sus fundadores estaba a punto de jubilarse. Había cuentas que estaban complicadas. Y bueno, sí, se lo puede ver también como un rescate. Por supuesto que sí. Por eso es tan apasionante esto, ¿no? Admite muchas miradas. Pero, perdón, hice la lista de los sellos que capaz que no es tan expresiva. En cambio, capaz que es un poco más expresivo. Te digo, estás comprando Planeta cuando estás comprando Murakami, Camila Sosa Villada, Paul Auster, en este momento, Eric Hobsbawm, Jerónimo Stilton, Lacan, Pancho el Pitbull. Todo eso es Planeta, por ejemplo, ¿no? En este momento, por manejar un puñadito mínimo de ejemplos que se mueven bastante, de todos modos. Qué fenómeno el de Stilton, ¿eh? Tremendo. Tea y Jerónimo Stilton. Sí, los dos, claro, perdón. Dije Jerónimo solo. Los dos y Tea vende más. Tea vende más. Machirula. Fue el primero. Después apareció Tea, que son libros más grandes. Además, bueno, se hicieron series hasta con olor. Te puedes comprar. Italiano o italiana, no sé. En sus orígenes, sí, claro. Sí. Ahora, después del número 69 de Stilton, ya perdí un poco la referencia de quién escribe los guiones. Bueno, la historia de Penguin es bastante más complicada. ¿Te gusta Stilton, Juanchi? En el largo, sí. Ese era Shilton. Peter Shilton, ¿estaban hablando? Peter Shilton. Perdón, ¿no? Porque ya dije los libros de Sapo, de Nico de Cristel, de Lucci, y el libro de Juanchi cuando salga, que puede ser, por ejemplo, sobre el Opus Dei, la conexión Opus Dei, conexión ganadera, no sé. ¿Ese libro? Ese libro lo va a escribir Felipe Caorsi. Está bien, ese libro está bien. De hecho, presentó junto a Paula el libro Caorsi. Está bien. No sé, el sobreviviente número 17, sobre el milagro de los Andes, Juan Chuni. ¿No te gusta ese? Es una historia muy cortita. Está buena, pero es una historia muy cortita. La gente no sabe. Acá para acá es loco que lo conté. Pero yo fui en un momento el sobreviviente número 17. Ya está. Listo. En mi próximo libro sabrán el resto. Que me parece que... el próximo libro no. Es mi primer libro. Ojo. Es más Planeta, ¿no? Más Planeta, con un diseño más Nando Parrado. Me parece. No sé, igual la Sociedad de la Nieve, por ejemplo. Perdón, la Sociedad de la Nieve pasó a Planeta también ahora. Así que me parece que es más... Los libros de los Andes vienen siendo más Planeta últimamente. ¿Qué? Es más para Penguin, ¿no? No sé. Hay que ver ahí. El frío que pasar. Hay que ver qué dice. Sí. Mucho más para Penguin que para Planeta. Un libro de los Andes. Sí, ¿Cómo lo extraña? No sé, se puede hablar, hay que ver qué dice Otero. ¿Qué vas a decir, Sapo? No, que tenemos una tanda, Nando. Bueno. Y voy a conseguir el celular y vamos a ver la fotografía de la gente que mandó de Susana Aqueles o de sus mesas de luz. Ahí está. Con las nuevas incorporaciones. Quiero decir algo sobre Penguin, ya que dije algo sobre Planeta, y después quiero decir algunas de las consecuencias más concretas que tiene esto, a ver qué les parecen también, ¿no? Es fácil desviarse. El duopolio editorial en la voz de Fernando Medina. Penguin, Planeta Penguin, que por supuesto es un escenario que a editores independientes preocupa, pero que también, si queremos verlo así, bueno, pensado en un escenario futuro de crisis. Vos tenés dos grandes compañías cuya aventura capitalista es publicar libros, todo lo que se pueda, y competir entre sí, a ver quién vende más. Hasta puede ser visto de un modo positivo, ¿no? Y vos querías, Sapo, me parece, quedarte con el vaso lleno. Hablamos de Planeta. La historia de Penguin, decía, es un poco más complicada. No es una editorial española que creció y compró otras. Para nosotros acá en Uruguay, Penguin es lo que alguna vez fue Sudamericana. La Argentina sudamericana, más vieja todavía que Planeta, la que fundaron, Victoria Ocampo y sus amigotes españoles en Buenos Aires, la que publicó 100 años de soledad en los años 60. Todavía quedan, vale decir, algunos empleados de la vieja filial uruguaya de Sudamericana trabajando en Penguin ahora acá en Uruguay. Pero la historia de Penguin Random House trasciende los idiomas, es una historia de peces cada vez más grandes que se van comiendo a los otros. Primero apareció la inglesa Random House, perteneciente a su vez a un grupo con sede en Alemania, el Bertelsmann, que fue, el que absorbió a la Argentina Sudamericana y a la mexicana Grijalvo y a las españolas Plaza y Janés y Debate y Lumen. Después vino la fusión con la italiana Mondadori, capaz que te acordás que en un momento era Random House Mondadori. ¿No lo sigue siendo? Eso, no, quedó atrás, ¿viste?
Y ahí ya teníamos los libros de literatura, Random House. Después vino la compra de Alfaguara y Aguilar y Taurus, que eran, bueno, una parte muy importante de Santillana. Santillana ahora sigue existiendo, pero sobre todo para los libros infantiles, los del Sapo Ruperto, por ejemplo, que se publican con otro sello de Santillana, que es Lo que leo, bueno. Pero, por ejemplo, Susana Olabondo pasó a Penguin. La compra de Ediciones B, que la mencionábamos. Después quizá la más grande, la de Salamandra, porque eso significó en ese momento Harry Potter adentro, y además, bueno, Camilleri, Jan Dormaray, Irene Nemirovsky, tantos otros. Y así otros ellos, más chicos, siempre con algún sentido. Bueno, compramos Molino, pero porque y el diario de Greg adentro. Compramos Montena, Isadora Moon, lo mismo. Y así, ¿no? Podríamos seguir un rato largo, porque son decenas y decenas y decenas de sellos. No nos vamos a meter con cómo les va a Planeta y a Penguin en los libros en catalán. Es importante para los números, pero achiquemos un poco la muestra y la conversación. Tengo muchas fotos que puedo acceder. ¿Sí? Bueno. Sí. Las voy a querer ver. Hay gente que no se lo toma muy a pecho, nos manda libros bizarros que tiene. Por ejemplo, un oyente nos manda un libro muy desgastado que se llama Hippies sexomaníacos, politóxicos y su vínculo con los extraterrestres. Y esa misma persona tiene un libro que se llama Mr. Lincoln y los negros. Pero pues otra gente se tomó un poco más en serio la... Me va a estar un par que me hayan respetado la consigna. 3-2, dice uno, acá no sé a favor de quién. Acá, mira, esta por ejemplo. A ver, vamos a ver. Solo mandó la foto de 3 libros. No, ese es otro. De acuerdo. Yo acá veo un libro de anagrama, o sea, independiente. La editorial independiente que va quedando, podemos meternos con eso si quieren. Veo un libro de Forma, que es una editorial chiquita, uruguaya, independiente. Y hay uno más que no lo Ahora te sigo pasando. Yo estoy buscando y vos me... Manden pila, esos son 3 nada más. Está lleno No de se hagan fotos. los que no se compraron 20 libros el mes pasado. Dale. No, ¿quién se compra? Acá tenés, mirá. Acá, Si acá supieras. hay 4 alineados. A si te ver. cuenta cuáles son. Acá tenemos todos independientes. Mirá, ¿viste? Bien este lector, sí. Y salvo uno, todos uruguayos. ¿Por qué dijiste bien este lector? Bueno, porque se movió. ¿Eh? Porque se movió, ¿no? Interesante. Se compró el de Marcarián sobre la matemática y la cultura. Se compró un libro para preparar panes. Se compró un libro sobre el Graf Spee, si veo bien. No alcanza. Y después hay uno más ahí que está más tapado. Pero se movió. Dije bien en el sentido de variadas sus compras y sus lecturas. Las preocupaciones por esto de la duopolio, si ustedes quieren, se pueden llegar a amontonar. Porque bueno, ¿qué pasa? Nuestros ideales democráticos nos mueven a reivindicar mayor bibliodiversidad, ¿no? Es decir, muchas editoriales muy distintas entre sí. Capaz que si nos ponemos idealistas es lo que nos gustaría, ¿no? Muchos profesionales del libro independientes leyendo y seleccionando nuevas obras, muchos catálogos con los perfiles más disímiles, para que se creen lectores a su vez, auténticamente plurales. Pero bueno, capaz que no, capaz que vamos hacia ese plan editorial del 1%, Sapo, no sé. Quizás, ahí tenés más. Bueno, ¿ves? Acá tenés 2-1 Penguin. Son los 3 del duopolio, los 3 son del duopolio y 2 son de Penguin y 1 de Planeta. Saludos para este oyente que evidentemente lee novela histórica, porque tiene 2 muy extensas allí, y además se compró un Bafico. Interesante cómo Tusquets, desde que es de Planeta, ya no es la Tusquets de Beatriz de Moura, que publicaba, claro, sí, a Kundera, pero que también tenía los guiones de Woody Allen y tenía una serie de ciencia dirigida por Jorge Wagensberg, que era, bueno, maravillosa. Todo eso quedó un poco ahí como guardado, o si querés, abandonado, pero ahora cada filial de cada país dice, bueno, no, pero yo tengo mis autores en Tusquets. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos a Mercedes Rosende, a Jorge Bafico, a Rodolfo Santulo, todos en Tusquets en Uruguay. Para Uruguay, ¿no? No necesariamente para toda Latinoamérica ni España. Pero bueno, es una señal nueva, si querés. Pero bueno, no. ¿Quién gana? Vos querés que yo te lo resuma en eso, pero no. Esto es como cuando Peñarol y Nacional se disputan un jugador o logran un fichaje a lo Leo Coelho, así, que pasa del uno al otro. Pasó con Javier Cercas cuando Planeta se lo sacó a Penguin, después Penguin lo recuperó, y es muy común esa tirantez. A veces van los dos por el mismo cuando es un talento nuevo que surge de una editorial independiente, y es como cuando los dos fueron por Pablito Islas, por ejemplo, me acuerdo, y se quedan, no sé,
En su momento, Javier Marías era de Anagrama y bueno, pasó a Penguin. Ahí te paso, mira. La última. Ahí le mandó varios. Ahí. Acá hay Independiente, bueno, tiene acá está Planeta representada y después el resto son de Anagrama. De las editoriales grandes que no pertenecen a ninguno de los dos grupos, Anagrama viene siendo la última, la que va quedando, ¿no? ¿Le han tentado a Anagrama para irse con...? Sí. Y sin embargo, Anagrama decidió hacer un acuerdo con Feltrinelli, que es un grupo italiano de origen anarquista, muy prestigioso, que se hizo grande con algunos libros importantes, como El Doctor Zhivago, como El Gato Pardo. Y bueno, es como que hizo una declaración de principios en ese sentido, ¿no? No pertenece a ninguno de los dos grandes grupos de libros en nuestro idioma, sino que tiene un acuerdo con una editorial igualmente independiente italiana como Feltrinelli, que es un grupo. Anagrama es una editorial pesada, grande. Capaz que la única, insisto, que no pertenece a ninguno de los dos grandes grupos y que mantiene entonces su independencia de catálogo. Podríamos haber repasado, ya digo, otras tantas consecuencias y sobre todo lo último que pasó, que fue de hecho lo que me inspiró traerles este tema hoy acá, que es que Mario Benedetti, hasta hace nada, uno de los autores estrella de Planeta, a través de su sello Seix Barral sobre todo, bueno, acaba de pasar a Penguin. Por lo que me dicen, no se manejan cifras, por una oferta muy importante que se le hizo a la Fundación Mario Benedetti, para que, bueno, a partir de ahora los libros de Benedetti ya eran para España, pero ahora también para Uruguay, para Argentina, para Chile, para el resto de Latinoamérica, sean de Alfaguara. ¿Quiénes son los internacionales? Pienso ahí a Vitale, Galeano, Benedetti, Onetti. ¿En dónde están? Bueno, Benedetti ya me acabas de decir. Sí, Onetti es de Penguin. Penguin tiene una clara política de que los grandes de nuestra lengua tienen que ser suyos. No pasa así en España. En España está muy peleado. O sea, Penguin tiene a Pérez Reverte, pero Planeta tiene a María Dueñas. Y te puedo poner un montón de ejemplos. O sea, están parejos, realmente compiten. En cambio, Penguin en Latinoamérica los tiene a todos. Tiene a Borges, a Cortázar, a Onetti, a Isabel Allende, a Bolaño. ¿Nuestra verdad? ¿De quién es? Nuestra verdad es de Fatoruz, de Artemisa. Sí. O sea que esa es otra conversación. Del Centro Militares. Bueno, pero lo publicó Fatoruz. Sí, Rodolfo Fatoruso tiene un sello editorial propio que es Artemisa. ¿Lo publicó? Y además fue el editor, sí, fue el editor. ¿En serio? Sí. No sabía. Lo hablamos con él acá en la entrevista con el propio Rodolfo en Fácil de la entrevista que le hicimos a Rodolfo Fatoruso. ¿Yo estaba? Sí, claro. Uy. Yo no me acuerdo de eso. ¿Hace cuánto? ¿Que no estaba? No me acuerdo quiénes estábamos ese día, pero... Sí, estoy casi seguro que sí. Bueno. Maca dice que tenemos que cerrar. Bien. Lo último, busquen una interesantísima nota que hizo Silvana Tanzi para búsqueda sobre esto de los demasiados libros, ¿no? Y cómo la política es publicar lo más posible. Eso significa un montón de cosas. Significa mucha rotación, significa poca visibilidad para los libros, porque, claro, llegan nuevos todo el tiempo. Significa tener que destruir libros. Esto lo saben los autores porque los llaman y les dicen, mirá, lo vamos a retirar del catálogo, ¿qué querés hacer? O los compras todos, o los tenemos que destruir. Y bueno, y otras tantas cosas como, bueno, siguen teniendo la misma capacidad para leer los editores, teniendo que publicar tanto, para realmente juzgar, hasta para corregir bien. ¿Hay alguna clase de amenaza en ese sentido, en este frenesí de publicar y publicar y publicar, que es la política de los que venden más? ¿Podemos sentar a Penguin y Planeta algún día acá? Si ellos aceptan, estaría buenísimo. Estaría buenísimo, sí, bueno, compromiso. Sí, Penguin tiene un representante de años que es Julián Ubiría. Sí. Planeta viene con recambio en los últimos tiempos acá en Uruguay. Está Camila Guillot hace poquitito, pero estaría buenísimo. Bien, gracias Nando. Al contrario. Fácil desviarse. Equipo de lujo para este último bloque de Fácil Desviarse, una línea de 3 espectacular. Tengo al Juanjo, Switchermaster Senior de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM. Yo tengo a Maca ya parada, pronta para arrancar este fin de semana largo. Y tengo a quién, al Nene Cuba, ya tomando los controles, los potes de la consola de la emisora para... Lo aplaudo, presidente, lo aplaudo. Claro, yo te aplaudo a vos, nene, porque te extrañaba, la verdad. Y con este bloque sustancioso, contundente, que pasará a la historia, le decimos hasta el lunes. Nos vemos. Chau, chau. Fácil desviarse.